Esa noche de viernes, mientras sostenía el reloj que había elegido con tanto cuidado en mis manos, nunca imaginé que mi hijo Michael lo tomaría, lo miraría con desprecio y diría frente a 80 invitados: «¡Qué regalo tan ridículo! Eres inútil, mamá». Aún siento el peso de esas palabras como si hubieran caído sobre mi pecho hace solo unos minutos. Mi nombre es Emily Thompson. Tengo 60 años y esta es la historia que mantuve en silencio durante demasiado tiempo porque me daba vergüenza admitir que mi propio hijo, al que se lo di todo, me trataba como si no valiera nada. Pero hoy, voy a contar toda la historia porque tal vez alguien más necesite escucharla. Todo comenzó 3 semanas antes de su 35 cumpleaños. Michael vivía conmigo en la casa familiar, la misma casa que su padre y yo compramos con años de duro trabajo. Tenía su propia suite en el segundo piso. Usaba mi coche cuando quería, y yo todavía cocinaba sus comidas favoritas los domingos. Pensé que estábamos cerca. Pensé que me necesitaba tanto como yo a él. Una tarde de abril, mientras regaba las geranios, escuché su voz desde la terraza. Estaba hablando por teléfono con alguien. Sí, hombre. Mi mamá es sencilla. No entiende nada de marcas ni de estilo. Probablemente me comprará algo anticuado para mi cumpleaños. Él se rió, una risa fría que no reconocí. Pero, aunque tenga que aguantarla, todavía vivo aquí y uso su dinero. El agua de la manguera seguía corriendo mientras yo permanecía paralizada entre las flores. Mis manos temblaban. No pude dormir esa noche. Me levanté 3 veces para mirar el reloj suizo que había reservado para él en la joyería del señor Thompson. Era un clásico Lines Elegant con caja de acero y correa de cuero marrón. Había ahorrado 6 meses de mi pensión para comprarlo. En la caja, también guardé una vieja fotografía donde Michael tenía 5 años, abrazándome en el jardín de mi madre. Llevaba el primer reloj de juguete que le di. Solía decir que cuando creciera, quería un reloj de verdad, igual al de su abuelo. Recordaba todo eso, cada detalle, cada promesa de la infancia. Pero ahora, tenía miedo de que este regalo no fuera suficiente para él. Los días siguientes fueron extraños. Michael apenas me hablaba. Llegó tarde a casa, dejó su ropa en el suelo, y cuando le pregunté cómo estaba, respondió en monosílabos: «Bien, mamá. Hablamos luego. Estoy ocupado». Una mañana, mientras hacía café, encontré una invitación impresa con letras doradas en la mesa del comedor. Era para su fiesta de cumpleaños. La dirección era para un lugar elegante en el centro, 80 invitados confirmados. No me había dicho nada. Cuando bajó para el desayuno, le pregunté con voz tranquila: «Michael, ¿vas a hacer una fiesta?». Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Sí, mis amigos organizaron todo. Va a ser genial». «¿Y yo voy?». Se encogió de hombros. «Obviamente, eres mi mamá». Pero lo dijo como si fuera una obligación, como si fuera una casilla que tenía que marcar. Esa tarde, mientras envolvía el reloj en papel azul marino con un lazo plateado, sentí un nudo en la garganta. No era solo un regalo. Era todo lo que podía dar. Mi amor, mi esfuerzo, mi recuerdo de cuando él también me amaba. La noche de la fiesta, me puse mi vestido gris perla, el que había llevado a la boda de mi prima. Mi pain. Me puse los pendientes de plata que me dejó mi madre. Quería verme bien. Quería que Michael estuviera orgulloso de mí. Llegué al lugar a las 8. Las luces eran brillantes. Había música fuerte, mesas con manteles blancos y costosos centros de mesa de flores. Reconocí a algunos de sus amigos. Ninguno de ellos me saludó. Michael estaba en el centro de la sala rodeado de gente, con una bebida en la mano. Llevaba un traje negro, camisa blanca, sin corbata. Se veía guapo, exitoso. Parecía feliz. Cuando me vio, su rostro se tensó por un segundo y se acercó. «Mama, y le geist. Siéntate allí, ¿vale?». Señaló una mesa en la parte de atrás, cerca de la cocina. No dije nada. Simplemente me acerqué y me senté, sosteniendo el regalo en mis manos. Pasó una hora. Nadie vino a hablarme. Bebí agua mineral. Vi a todos reír, bailar y brindar. Michael no miró hacia mi mesa ni una sola vez hasta que llegó el momento de los regalos. Montaron una mesa larga frente a todos. La gente empezó a traer cajas grandes, bolsas de marcas internacionales, sobres gruesos. Esperé. Respire hondo. Me levanté y caminé hacia él con mi paquete azul marino. La música se suavizó. Todos se volvieron a mirar. Michael me miró con esa expresión que ahora conozco tan bien. Molestia. Vergüenza. Extendí el regalo con una sonrisa. «Feliz cumpleaños, cariño. Espero que te guste». Lo tomó sin mirarme a los ojos.
Lo desenvuelto lentamente como si no quisiera. Cuando vio la caja del reloj, la abrió. Miró las líneas durante 3 eternos segundos. Y entonces sucedió. Miró hacia arriba. Me miró fijamente y dijo en voz alta para que todos pudieran oírlo. ¿En serio, mamá, este reloj? ¡Qué regalo tan ridículo! Se rió, una risa fuerte y cruel. Y luego añadió, aún sonriendo. Eres inútil, mamá. Completamente inútil. La sala se quedó en silencio. 80 personas me estaban mirando. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. A veces confiamos en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te has decepcionado por alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerlo. Antes de continuar, necesito que entiendas algo importante. Michael no siempre fue así. Hubo un tiempo hace años cuando mi hijo era diferente. Cuando sus ojos se iluminaban al verme llegar a casa. Cuando corría hacia mí, gritando, «Mami», cada vez que volvía del trabajo. Éramos un equipo, él y yo. Su padre, David, murió cuando Michael tenía solo 12 años. Un infarto repentino mientras jugaba al tenis en el club. De un día para otro, estábamos solos. Tenía 37 años con un hijo que acababa de perder a su héroe. Recuerdo esas primeras semanas como si fueran ayer. Michael dormía abrazado a la chaqueta de su padre. No hablaba en la escuela. Apenas comía. Una tarde, lo encontré en el estudio de David, sentado en su silla de oficina, tratando de ponerse los zapatos de vestir. «Quiero ser como él, mamá», me dijo con lágrimas en los ojos. «Quiero que estés orgullosa de mí». Lo abracé tan fuerte que todavía puedo oler su cabello recién lavado. Desde ese día, trabajé el doble de duro. Tomé turnos extra en la firma de contabilidad donde trabajaba. Vendí algunas joyas que David me había regalado, todo para que Michael pudiera quedarse en su escuela privada, para que no le faltara nada, para que no sintiera la ausencia de su padre en forma de privaciones. Los fines de semana, cocinamos juntos. Me ayudaba a hacer pan. Se le llenaban las manos de masa y se reía cuando le ponía harina en la nariz. Prepararíamos la receta especial de mi abuela, la que lleva 28 ingredientes y tarda 3 días en hacerse. «Algún día voy a cocinar esto para mi esposa», decía mientras removía la olla. «Y yo estaré allí para enseñarle todos tus secretos», respondí. Él sonreiría. Una sonrisa genuina y verdadera. Los domingos por la tarde, nos sentábamos en el jardín bajo el roble que David plantó el año en que nació Michael. Le leía cuentos cuando era pequeño. Y cuando creció, hablamos de todo, de sus sueños, sus miedos, las chicas que le gustaban en la escuela. «Mamá, siempre vas a estar conmigo, ¿verdad?», me preguntó una vez. Tenía 14 años. «Siempre, cariño, hasta que ya no pueda hacerlo». Y aún después, apoyó su cabeza en mi hombro. «Voy a cuidarte también cuando seas viejo». Lo prometo. Guardé esa promesa en mi corazón como un tesoro. Cuando Michael cumplió 18 años y entró a la universidad, estaba tan orgulloso. Lloré durante toda su graduación de secundaria. Iba a estudiar administración de empresas en una buena universidad local, al igual que su padre. Le compré una nueva laptop, ropa y libros. Cada mes, le depositaba dinero extra para que saliera con sus amigos y no se sintiera menos que nadie. «Gracias, mamá. Eres lo mejor de nosotros», decía cada vez. Y me sentía completa. Los primeros años fueron buenos. Michael venía a casa los fines de semana, traía a sus amigos y llenaban la casa de risas y música. Cocinaba para todos, y me decían, «Señora Thompson, su comida es deliciosa». Michael me abrazaba por detrás mientras yo estaba en la estufa. «Huele a hogar, mamá». Esas palabras valían más que cualquier cosa. Pero algo empezó a cambiar cuando cumplió 25 años. Consiguió su primer trabajo en una firma de consultoría. Ganaba buen dinero, llevaba trajes caros y salía con personas de su nivel. Conoció a Jessica, una chica de una familia adinerada que estudiaba diseño de interiores. A veces venía a la casa, pero me miraba de manera extraña, como si mi sala de estar no fuera lo suficientemente elegante, como si mis cuadros estuvieran pasados de moda. «Emily, ¿alguna vez has pensado en remodelar?», me preguntó una vez, tocando las cortinas. «Esto se ve muy viejo». Michael no dijo nada. Solo sonreí. «Me gusta así». «Guarda recuerdos». Jessica hizo una mueca. Poco después, Michael empezó a venir menos. Sus llamadas se volvieron más cortas. Cuando le preguntaba si quería comer en casa el domingo, él decía, «No puedo, mamá. Tengo planes». «¿Qué planes, hijo?» «Con Jessica, con amigos, ya sabes». No, no sabía. Un día, me atreví a decirle,
Michael, siento que ya no pasamos tiempo juntos. Él estaba mirando su teléfono. Oh, mama, no exaggeres. Ya no soy un niño, tragué con dificultad. Lo sé, pero soy tu madre. Eso nunca cambia. Suspiró como si yo fuera una carga. Claro, mamá. Claro. Después de eso, traté de no molestarlo tanto, de no ser intensa, como él decía. Pero extrañaba a mi hijo. Extrañaba nuestras charlas, nuestras comidas, nuestras risas. La casa se sentía vacía incluso cuando él estaba allí. Jessica y Michael rompieron un año después. No me dijo por qué. Solo llegó a casa una noche con los ojos rojos y se encerró en su habitación. Llamé a la puerta. Michael, ¿estás bien? Déjame en paz, mamá. Hice su comida reconfortante favorita, un guiso de pollo y arroz. Lo dejé fuera de su puerta con un vaso de jugo de naranja. A la mañana siguiente, el plato vacío estaba en el pasillo. No hubo gracias. No hubo nada. Pero me conformé con saber que al menos había comido porque eso es lo que hacen las madres. Nos conformamos con migajas cuando solíamos tener banquetes de amor. Pasaron los años. Michael tuvo más novias, más trabajos, más amigos que nunca conocí. Se volvió distante, frío, ocupado. Yo seguía ahí esperando, cocinando, lavando su ropa, pagando las cuentas de la casa. Nunca pidió permiso para seguir viviendo conmigo después de cumplir 30. Simplemente se quedó. Y nunca le pedí que se fuera porque una parte de mí todavía creía que algún día mi hijo volvería. Que el niño que me abrazó en el jardín, que prometió cuidarme cuando fuera vieja, todavía estaba en algún lugar. Hasta esa noche de su cumpleaños, cuando me miró a los ojos frente a 80 personas y me llamó inútil, todavía tenía esperanza. Pero las palabras que escuché después de su insulto me mostraron la verdad completa, y esa verdad dolió más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Después de que Michael me llamara inútil frente a todos esos invitados, esperaba que alguien dijera algo, que alguien me defendiera, que alguien le dijera a mi hijo que estaba equivocado. Pero nadie lo hizo. Los 80 invitados se quedaron en silencio durante 3 segundos, que se sintieron como 3 años. Luego, como si nada hubiera pasado, el volumen de la música volvió a subir y la gente continuó con sus conversaciones. Yo solo me quedé allí sosteniendo mi bolso con manos temblorosas, viendo a Michael dejar la caja del reloj sobre la mesa de regalos como si fuera basura. Uno de sus amigos, un tipo alto con barba y una camisa de diseñador, se acercó a él riendo. «Hombre, tu mamá realmente no dio en el clavo. Con esos jeans». «¿En serio?» Michael también se rió. «Lo sé, hombre. Le dije que no se molestara, pero ya sabes cómo son las mamás. Siempre piensan que lo que importa es la intención. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso?» Michael recogió la caja y la lanzó a una bolsa de plástico debajo de la mesa. «No sé. Dáselo al portero o algo así». Mi corazón se rompió. Caminé hacia la salida sin despedirme. Mis piernas apenas me sostenían. Sentía que todos me miraban, como si todos supieran que yo era esa ridícula madre anticuada que no entendía el mundo de su hijo. Cuando llegué al estacionamiento, me subí a mi coche y cerré la puerta con llave. Y allí, sola en la oscuridad, dejé salir los sollozos que había estado reprimiendo. Lloré por mi hijo, por el niño que era, y por el hombre en que se había convertido. Lloré por mí misma por ser tan ciega, por creer que el amor era suficiente. Lloré por David por no estar aquí para ver en qué se había convertido su hijo. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Cuando finalmente pude respirar, miré mi rostro en el espejo retrovisor. Mi rímel estaba corrido. Mis ojos estaban hinchados. Mi cabello era un desastre. Me veía exactamente como me sentía, rota. Conduce casa en silencio. Las calles de la ciudad estaban iluminadas. Había parejas de la mano, familias saliendo de restaurantes. Todos parecían felices. Todos menos yo. Cuando llegué, la casa estaba oscura y fría. Entré por la puerta principal y dejé mis zapatos en la entrada. Subí las escaleras lentamente. Cada paso se sentía pesado, como si llevara piedras en los hombros. Me senté en mi cama, aún con mi vestido, y miré la fotografía en mi tocador. Es de Michael a los 8 años en su primera comunión. Lleva un traje blanco, las manos juntas en oración, y me mira con una sonrisa limpia y sincera. «¿Qué te pasó, hijo?», le pregunté a la foto. «¿Cuándo dejaste de amarme?». La fotografía no respondió. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando al techo, escuchando el silencio de la casa. Pensé en todo lo que había hecho mal. Todas las veces que podría haberlo sobreprotegido o mimado demasiado o no haberle enseñado el valor de las cosas. Pero también pensé en todas las veces que me había dicho que me amaba.
Todas las promesas que había hecho, todos los momentos en que creí que éramos un equipo. Todo había sido una mentira. Michael llegó a casa a las 4 de la mañana. Lo escuché abrir la puerta principal. Lo escuché subir las escaleras riendo con alguien por teléfono. Escuché cómo cerraba la puerta de su habitación sin siquiera pasar por la mía. No vino a disculparse. No vino a explicar. Simplemente se fue a dormir como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, estaba en la cocina haciendo café cuando bajó. Llevaba un pijama caro, de esos de diseñador que cuestan más de $00. Parecía descansado, tranquilo. Buenos días, mamá, dijo mientras abría el refrigerador. No respondí. Simplemente lo miré. Sacó un cartón de jugo de naranja, se sirvió un vaso y se sentó en la isla de la cocina con el teléfono en la mano. Me acerqué a él lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Michael, dije, con la voz temblorosa. Necesitamos hablar. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Sobre qué, mamá? ¿Sobre lo que pasó anoche? Se encogió de hombros. ¿Qué pasó anoche? No podía creer lo que estaba escuchando. Me humillaste frente a todos tus invitados. Me llamaste inútil. Finalmente me miró. Sus ojos estaban fríos y distantes. Oh, mamá, no exaggeres. Era una broma. Una broma no se siente así, hijo. Bueno, entonces eres demasiado sensible. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Sensible Michael, te di ese reloj con todo mi amor. Ahorré durante 6 meses para comprártelo. Tomó un sorbo de jugo y suspiró como si yo fuera una molestia. Y aprecio el gesto, mamá, pero no es lo que quería. ¿Y qué querías? Algo mejor. Algo realmente elegante. Mis amigos me regalaron cosas increíbles. Uno de ellos me regaló un Rolex, mamá. ¿Un Rolex? No tengo dinero para un Rolex. Lo sé. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo estoy diciendo que, bueno, hubiera sido mejor si no me hubieras dado nada. Si no podías dar algo decente. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Algo decente. Repetí. Michael, ese reloj es hermoso. Es clásica. Es calidad. Es viejo, mamá. Parece un reloj de abuelo. Tu abuelo llevaba uno exactamente igual. Exactamente. Un reloj de abuelo. Se levantó de la isla y caminó hacia la sala con un vaso en la mano. Lo seguí. Hijo, no entiendo qué te pasó. No eras así. Se dejó caer en el sofá y encendió la televisión. Mamá, la gente cambia. Crecí. Tengo gustos diferentes ahora. No puedes esperar que siga siendo el niño que abraza a su mamá todo el tiempo. No espero eso. Solo espero respeto. Y si te respeto, dijo sin mirarme. Pero también necesito que entiendas que ya no somos los mismos. Me muevo en círculos diferentes. Tengo una vida diferente. Y a veces tus cosas, bueno, simplemente no encajan. Mis cosas no encajan. No, mamá. Tus regalos, la forma en que te vistes, la forma en que hablas, es todo, no sé, anticuado. Sentí que no podía respirar. ¿Te doy vergüenza? Estuvo en silencio durante unos segundos. Luego dijo con una voz tan casual que me heló la sangre. A veces, sí. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí mirando a este hombre que ya no reconocía. Entiendo, finalmente dije y me fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me senté al borde de mi cama. Mis manos temblaban. Mi pecho dolía como si alguien me hubiera apuñalado. Mientras cuento todo esto, me pregunto dónde estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Durante las siguientes semanas, intenté ser invisible. Me levanté temprano para hacer el desayuno de Michael, pero lo dejé en la mesa y me fui antes de que bajara. Lavé su ropa sin decir una palabra, limpié la casa en silencio, preparé la cena y la guardé en recipientes etiquetados en la nevera. Todavía era su madre. Todavía lo estaba cuidando. Pero ya no esperaba nada a cambio. Tampoco parecía notar el cambio. Continuó con su rutina. Salía temprano, regresaba tarde, traía amigos a casa, a veces usaba mi coche cuando el suyo estaba en el taller. Me pidió prestado dinero para emergencias que nunca explicó. Y se lo di. Siempre se lo daba porque tenía miedo de perderlo por completo. Una tarde, mientras doblaba su ropa limpia en su habitación, encontré papeles en su escritorio. Eran estados de cuenta de tarjetas de crédito, todos a mi nombre. Las recogí con manos temblorosas y leí los cargos. Restaurantes caros, bares, ropa de diseñador, viajes, hoteles. Todo sumó más de 0,000 en los últimos 3 meses. No había hecho ninguna de estas compras. Bajé las escaleras corriendo.
Michael estaba en la sala viendo una serie en la televisión. ¿Qué es esto?, le pregunté, mostrándole los papeles. Apenas les echó un vistazo. Ah, sí. Usé tus tarjetas. La mía estaba al límite. Usaste mis tarjetas sin pedírmelo. Mamá, vivimos en la misma casa. No es gran cosa. Son 0,000, Michael, y los vas a devolver cuando yo pueda. Mientras tanto, se levantó del sofá, irritado. ¿Sabes qué, mamá? Estoy harto de tus quejas. Siempre es lo mismo. Todo te molesta. Todo te hiere los sentimientos. ¿Por qué no puedes ser como otras mamás y apoyar a tu hijo sin estar siempre regañándolo? Me quedé helada. Te he apoyado toda tu vida. Sí, bueno, parece que no es suficiente, ¿verdad? Porque aquí estás contando cada dólar que gastas en mí. No estoy contando el dinero, Michael. Estoy contando tu falta de respeto. Cogió su chaqueta del perchero y caminó hacia la puerta. Me voy. No quiero discutir contigo más. Eres agotador. Y se fue. Me quedé sola en medio de la sala, sosteniendo esos documentos, viendo cómo se cerraba la puerta detrás de él. No volvió a casa esa noche ni la siguiente. Lo llamé 20 veces. Dejé mensajes de voz. Envié mensajes de texto preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si quería que lo recogiera. No respondió a ninguno. Hasta 3 días después, a las 11 de la noche, recibí un mensaje de él. Estoy bien. En casa de un amigo, no te preocupes. No te preocupes, dijo como si fuera tan fácil. Como si una madre pudiera simplemente dejar de preocuparse por su hijo, incluso cuando ese hijo la había herido de todas las maneras posibles. Regresó una semana después. No llamó. Usó su llave. Subió directamente a su habitación sin decir hola. Escuché música a todo volumen hasta las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, bajó como si nada hubiera pasado, se sirvió un café, tomó un bollo de la encimera. Buenos días, mamá. Estaba sentado en la mesa del comedor con una taza de té que ya se había enfriado. ¿Dónde estabas?, pregunté. Te dije que estaba con un amigo. ¿Qué amigo? ¿Qué tengo que informarte ahora? Soy tu madre, Michael. Vives en mi casa. Él golpeó su taza de café en el mostrador. Ah, claro. Tu casa. Siempre es tu casa, ¿verdad? Siempre tienes que recordármelo. No te estoy recordando para hacerte daño. Te lo recuerdo porque parece que lo has olvidado. No he olvidado, mamá. Pero no voy a vivir pidiendo permiso para todo como si tuviera 15 años. No te estoy pidiendo que pidas permiso. Estoy pidiendo respeto. Ya te dije que te respeto. Tus acciones dicen lo contrario. A Michael me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Nunca superaste la muerte de papá. Y ahora quieres mantenerme atado a ti como si yo fuera a reemplazarlo. Pero no soy él. Y no voy a vivir mi vida tratando de hacerte feliz. Me quedé sin palabras. Cogió sus llaves y se fue. Y simplemente me quedé allí en esa cocina llena de recuerdos, preguntándome en qué momento todo se había roto. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño? ¿En qué momento dejé de ser su mamá y me convertí en una carga? Pero la respuesta llegaría pronto, más pronto de lo que pensaba, porque hay cosas que una madre puede soportar. Y luego hay cosas que, por mucho que duelan, te obligan a despertar. Después de esa conversación, algo cambió en mí. No fue un gran cambio. No fue una decisión consciente. Fue más como una rendición silenciosa. Dejé de luchar. Dejé de quejarme. Dejé de esperar que Michael fuera el hijo que una vez conocí. Simplemente me convertí en lo que él parecía necesitar, una madre invisible que estaba allí cuando él la necesitaba, pero que no lo molestaba cuando no. Los días se convirtieron en una rutina mecánica. Me levantaba a las 6, hacía café, dejaba el desayuno listo, limpiaba la casa. Aunque Michael no parecía darse cuenta, lavaba su ropa, planchaba sus camisas y ordenaba su habitación cuando se iba. Lo hice todo sin esperar un agradecimiento porque había aprendido que nunca llegaría. Una mañana, mientras hacía su cama, encontré un sobremanila debajo de su almohada. Estaba abierto. Por la forma en que estaba colocado, era obvio que no estaba tratando de esconderlo. Vassal. No me gustaba revisar las cosas de mi hijo. Nunca lo había hecho. Pero algún instinto me decía que necesitaba ver qué había dentro. Saqué los papeles con manos temblorosas. Eran documentos legales, contratos, y en la primera página vi algo que me heló la sangre. Solicitud de transferencia de escritura de propiedad. Propiedad ubicada en una bonita zona suburbana. Propietaria actual Emily Thompson. Solicitante de transferencia Michael Thompson.
Leí el documento 3 veces para asegurarme de entenderlo. Mi hijo estaba tramitando documentos para quedarse con mi casa. Seguí leyendo. Había copias de mi identificación, mi certificado de nacimiento, el título de la casa, todo sacado de mi archivo personal del cajón del escritorio que nunca cerré con llave porque nunca imaginé que lo necesitaría. Había una nota escrita a mano en la esquina, con la letra de Michael. Pregúntale al señor Mendoza si podemos acelerar esto. Necesito liquidez. Casa valorada en aproximadamente 800 Kelvin. $800,000. Mi casa valía 800,000 pesos y mi hijo quería venderla. Me senté al borde de su cama porque mis piernas no me sostenían. El sobre se me cayó de las manos y el papel se esparció por el suelo. Respire hondo. 1, 2, 3. Intenté encontrar una razón lógica. Intenté pensar que tal vez había una explicación. Que tal vez Michael tenía una razón válida para hacer esto sin consultarme. Pero no había ninguna. Mi hijo estaba tratando de robarme la casa. La casa que su padre y yo compramos con años de esfuerzo. La casa donde Michael dio sus primeros pasos. La casa donde celebramos todas nuestras Navidades. La casa donde murió David. La casa que era lo único que me quedaba. Escuché la puerta principal abrirse. Michael estaba en casa. Escuché sus pasos en las escaleras. Rápidamente recogí los papeles y los volví a poner en el sobre. Lo coloqué debajo de la almohada exactamente como lo había encontrado. Me sequé las lágrimas que no sabía que había derramado y salí de su habitación justo cuando él llegaba al pasillo. Mamá, ¿qué estabas haciendo en mi habitación? Solo estaba haciendo tu cama. Me miró con desconfianza. ¿Hacer mi cama? Te dije que no necesitas hacerlo. Lo sé, pero me gusta que esté ordenado. Entró en su habitación y cerró la puerta sin decir una palabra más. Bajé las escaleras lentamente, agarrándome del pasamanos porque sentía que me iba a desmayar. Llegué a la cocina y serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. ¿Qué iba a hacer? ¿Debería confrontarlo? ¿Debería llamar a un abogado? ¿Debería echarlo de la casa? Todas estas opciones pasaron por mi mente. Pero al final, no hice nada porque tenía miedo. Temer perder a mi hijo por completo. Miedo a estar sola. Tenía miedo de admitir que la persona que más amaba en el mundo me estaba traicionando. Así que tragué ese secreto tal como había tragado tantos otros, y seguí siendo su madre. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Michael bajaba a desayunar, lo miraba y pensaba, ¿cuándo me vas a decir? ¿Cuándo tendrás el valor de decir que quieres quitarme mi casa? Pero no dijo nada. Actuó normal. Comió lo que cociné, usó mi coche, vio la televisión en mi sala, como si todo estuviera bien, como si no me estuviera apuñalando por la espalda. Una noche, 2 semanas después de que encontré esos documentos, Michael llegó a casa con una mujer. Yo estaba en la cocina preparando la cena, cuando escuché la puerta abrirse y risas. La risa de una mujer. Miré por el salón y vi a una joven, tal vez de 25 años, rubia, con ropa ajustada y tacones altos. Se colgaba del brazo de Michael como si lo conociera de toda la vida. Mamá, dijo Michael cuando me vio. Esta es Sara. Sara, esta es Emily. Mi mamá. La chica extendió su mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Encantada de conocerte. Igualmente, respondí. Michael la llevó directamente a la sala de estar. ¿Quieres algo de comer, Sara? Mi mamá es una gran cocinera. Oh, no, Carino. Ya comí. Además, tengo que cuidar mi dieta. Se sentaron en el sofá. Encendió la televisión. Se quitó los zapatos y puso los pies sobre la mesa de café. Mis pies nunca habían estado en esa mesa. Volví a la cocina y seguí preparando la cena aunque ya no tenía hambre. Cada pocos minutos los escuchaba reír, sus conversaciones suaves, el sonido de sus besos. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Después de un rato, Michael entró en la cocina. La mamá Sara se queda a pasar la noche. Lo miré sorprendida. ¿Pasar la noche aquí? Sí, aquí. ¿Algún problema con eso? ¿No problemas? Quería decir, pero solo dije no. Ninguno. Perfecto. Entonces vamos a subir. Y se fue. Solo me quedé allí con una cuchara en la mano viendo a mi hijo subir las escaleras con esta mujer que acababa de conocer. Apenas dormí esa noche. Escuché ruidos desde arriba. Música, risas, cosas que una madre no debería tener que escuchar en la casa donde crió a su hijo. A la mañana siguiente, Sara bajó primero. Llevaba puesta una de las camisas de Michael y nada más. Entró descalza a la cocina, abrió el refrigerador como si fuera suyo y sacó un yogur. Buenos días, dijo sin mirarme. Buenos días.
Se sentó en la isla y comió su yogur mientras miraba su teléfono. No hizo conversación. No hizo preguntas. Ella solo estaba allí ocupando espacio. Michael bajó 20 minutos después, recién duchado, oliendo a mi costoso jabón que guardaba para ocasiones especiales. ¿Comiste, Sarah? Sí, cariño. Aunque tu mamá no tiene leche de almendras, solo leche normal. Michael me miró como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Mamá, la próxima vez compra leche de almendras. Está bien. Asentí sin decir nada. Sara se fue después del desayuno. Michael la acompañó hasta la puerta. Se despidieron con un largo beso que traté de no ver. Cuando volvió, estaba recogiendo los platos. ¿Te gustó Sara?, me preguntó. No la conozco bien, pero a ti te gusta, ¿verdad? Sí, es increíble. Es modelo, trabaja para marcas internacionales, súper exitosa. Eso es genial. Y realmente le gustó, no como a los demás. Lo miré a los ojos. Quería preguntarle, ¿y te gustó? Todavía me amas aunque estés tratando de robarme la casa. Pero no lo hice. Solo sonreí y seguí lavando los platos. Mientras cuento todo esto, me pregunto dónde estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Sara empezó a venir más a menudo, 3 veces a la semana, luego 4, y después se quedaba todo el fin de semana. Siempre me trataba con esa cortesía fría y distante. Nunca grosera, pero nunca cálida, como si fuera la sirvienta. Una tarde de sábado, ellos estaban en la sala viendo una película. Pasé con una cesta de ropa limpia. Señora Thompson, llamó Sara, ¿puede traerme un vaso de agua con hielo? Me detuve. Walmart. Ella me sonreía, esperando. Por supuesto, dije. Fui a la cocina. Preparé el vaso de agua con hielo. Se lo llevé. Gracias, dijo sin mirarme. Michael ni siquiera giró la cabeza. Esa noche, mientras doblaba la ropa en mi habitación, escuché voces desde la habitación de Michael. Estaban hablando en voz alta, discutiendo. Me acerqué a la puerta y escuché. No entiendo por qué sigues viviendo aquí, Michael. Sara decía que tienes 35 años. Deberías tener tu propio lugar. Sé que es complicado. ¿Qué es complicado? Tu mamá te apoya como si fueras un niño. Ella no me apoya. Pago por mis propias cosas. ¿De verdad? ¿Pagas alquiler? ¿Pagas los servicios públicos? Silencio. Eso es lo que pensé. Sara continuó. Mira, cariño. Si vamos a tener un futuro juntos, necesitas ser independiente. Necesitas tu propio espacio. No puedo seguir viniendo a la casa de tu mamá. Lo sé. Y estoy trabajando en ello. ¿Trabajando en qué? Otro silencio. ¿Vender esta casa? Mi corazón se detuvo. ¿Vender la casa? Sara preguntó. ¿Es tu casa? Técnicamente, es de mi mamá, pero mi papá la compró, y yo soy el único heredero, así que en realidad es mía. ¿Tu mamá sabe que quieres venderlo? Aún no, pero no creo que le importe. Ella puede simplemente alquilar algo más pequeño. Es mayor. No necesita tanto espacio. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Comprar un condominio en el centro cerca de tu trabajo. Invierte parte de ello. Empieza mi negocio. Eso suena perfecto, cariño. Ya era hora de que te pusieras de pie por ti mismo. Se besaron. Escuché el sonido y me quedé allí al otro lado de la puerta, con el alma destrozada. Mi hijo iba a vender mi casa. Me iba a dejar sin nada. Y lo peor de todo, lo estaba haciendo sin culpa. Como si no importara. Como si mis años de sacrificio no significaran nada. Volví a mi habitación en silencio. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Porque había algo más fuerte que la tristeza creciendo dentro de mí. Algo que no había sentido en años. Claridad. Esa noche, saqué una vieja caja de zapatos de mi armario. Es donde guardaba documentos importantes. Encontré la escritura de la casa. Estaba a mi nombre. Solo mi nombre. David y yo habíamos acordado eso desde el principio. Él había dicho, si me pasa algo, quiero que todo esté a tu nombre, para que nadie pueda quitarte nada. Ahora entendí por qué. También encontré mis extractos bancarios. Tenía algunos ahorros, no muchos, pero algo. Y tenía mi pensión mensual de viuda. Podría sobrevivir si fuera necesario. Volví a poner todo en la caja y la escondí en el fondo de mi armario, detrás de mis abrigos de invierno. Luego me acosté, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Porque aunque no sabía exactamente qué iba a hacer, una cosa estaba clara. No iba a dejar que mi hijo me robara. No iba a dejar que me tratara como basura.
No iba a ser invisible nunca más. Los días siguientes fueron extraños. Mantuve mi rutina, pero por dentro algo había cambiado. Observaba más. Escuché más. Tomé notas mentales de cada cosa que Michael hacía o decía. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, revisé el sobre con los documentos de nuevo. Había nuevos papeles, impresiones de condominios en venta en el centro, todos ellos extremadamente caros. Ninguno que pudiera permitirse con su salario. Necesitaba el dinero de mi casa. También encontré mensajes de texto impresos entre él y el señor Mendoza, el abogado encargado de la transferencia. Señor Mendoza, ¿hay algún avance con la casa? Necesito acelerar esto. Mi mamá está envejeciendo y a veces se confunde. Si firma los papeles pronto, es mejor. Mi mamá está envejeciendo y a veces se confunde. Esa era su estrategia. Hacerme parecer senil, incapaz de tomar decisiones para que nadie cuestionara porque estaba firmando todo lo que poseía. Mi sangre hirvió, pero no dije nada. Puse todo exactamente como lo encontré y esperé porque había aprendido algo en esos meses de dolor y silencio. A veces la mejor estrategia es hacer que tu enemigo crea que ya ha ganado. Justo antes de quitarle todo. Y ese momento se acercaba. 3 semanas después de que encontré esos documentos, ocurrió algo que lo cambió todo. Michael se fue de viaje de negocios a Chicago. Iba a estar fuera durante 5 días. Me lo dijo el lunes por la mañana mientras hacía café. Mamá, me voy a Chicago. Volveré el viernes. ¿Un viaje de trabajo? Sí, una conferencia. Dejé mis maletas en mi habitación. ¿Puedes bajarlos al coche? No preguntó. Él ordenó. Por supuesto, respondí. Se fue sin un adiós, sin un abrazo, sin un cuídate, mamá. Simplemente se fue. Estaba sola en esa casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Durante las primeras horas, seguí con mi rutina habitual. Limpié la cocina, regué el jardín, puse una carga de ropa en la lavadora. Pero alrededor del mediodía, algo en mí cambió. Estaba de pie frente a la puerta cerrada del dormitorio de Michael, con el trapeador en la mano, y pensé, tiene que haber más. Tiene que haber algo que no he visto. Abrí la puerta lentamente, como si alguien pudiera oírme. Entree. Su habitación estaba hecha un desastre como de costumbre. Ropa en el suelo, cama deshecha, vasos sucios en la mesita de noche. Pero esta vez, no estaba allí para limpiar. Estaba allí para encontrar la verdad. Empecé con su escritorio. Abrí los cajones uno por uno. Encontré facturas, recibos de restaurantes caros, entradas de conciertos, todo pagado con mis tarjetas de crédito. En el segundo cajón, encontré una carpeta negra. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había más documentos legales, pero estos eran diferentes. Eran contratos de préstamo. 5 préstamos diferentes, todos a mi nombre. Préstamo personal, Bank of America. Titular de la cuenta, Emily Thompson. Monto, 5,000. Préstamo personal, Chase Bank. Titular de la cuenta, Emily Thompson. Cantidad, 0,000. Seguí leyendo. Los 5 préstamos sumaban más de 80,000 pesos. 80,000 pesos que nunca había pedido. 80,000 pesos que alguien había sacado usando mi nombre, mi firma, mi identidad, y ese alguien era mi hijo. Revisé las fechas. El más antiguo era de hace 6 meses. El más reciente es de hace 2 semanas. Todos tenían copias de mi licencia de conducir. Todos tenían documentos con una firma que se parecía a la mía, pero yo sabía que no era la mía. Sentí que mis piernas temblaban. Me senté en su silla de escritorio tratando de respirar. ¿Cómo había hecho esto? ¿Cómo había falsificado mi firma? ¿Cómo había sacado todos estos préstamos sin que yo lo supiera? Y entonces lo entendí. Los bancos debieron haber enviado notificaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Pero Michael siempre llegaba primero al correo. Él revisó el buzón antes que yo. Contestó el teléfono de casa cuando sonó. Había estado interceptando toda la información. Él había estado ocultándome mi propia vida financiera. Seguí buscando. En el fondo del cajón, encontré otro sobre con más papeles. Los saqué. Eran extractos de un banco que no reconocía. Una cuenta de inversión a nombre de Michael Thompson Entrepreneur Fund. Los números me marearon. Había transacciones por decenas de miles de dólares, depósitos, retiros, transferencias. En la última página, vi una nota escrita a mano. Inversión inicial 60,000 pesos préstamo CT. Inversión proyectada después de la venta de la casa, 800,000 pesos. ROI esperado del 30% anual. CT Clara Thompson. Yo. Mi hijo había usado mi nombre, mi crédito,
mi identidad para obtener préstamos que nunca pagaría. Y ahora planeaba vender mi casa para financiar su negocio emprendedor. Volví a poner todo en la carpeta negra exactamente como lo encontré. Seguí buscando. En su armario, detrás de una fila de zapatos caros que nunca le había visto usar, lo abrí, esperando encontrar zapatillas, pero no había zapatillas. Había dinero. Montones y montones de billetes de 50 y 100 sujetos con bandas elásticas. County Repayment. Había al menos 0,000 en efectivo. ¿De dónde vino todo este dinero? Seguí buscando. Debajo de su cama, encontré una mochila negra. Lo abrí. Dentro había una laptop que nunca había visto antes. Lo saqué y lo encendí. No tenía contraseña. La pantalla se iluminó mostrando el escritorio. Estaba lleno de archivos con nombres como Proyecto ETF, Inversiones 2024, Contactos e Inversores. Abrí uno al azar. Era un plan de negocios, 50 páginas describiendo una startup fintech innovadora que supuestamente Michael estaba desarrollando. Leí el resumen ejecutivo. Michael Thompson Capital es una firma de inversión especializada en tecnología emergente para el mercado estadounidense con un capital inicial de $8 millones. ¿8 millones? Number $800,000. Seguí leyendo. El documento estaba lleno de términos que no entendía. Blockchain, fintech, capital de riesgo, inversión inicial. Pero había una sección que entendí perfectamente. Se llamaba estructura de capital inicial. Fuentes de financiamiento, venta de activo inmobiliario familiar, $800,000. Préstamos bancarios a nombre de un familiar, $80,000. Capital personal, $5,000. Activo inmobiliario familiar. Mi casa, familiar yo. Mi hijo había planeado todo esto. No fue un impulso. No fue un error. Era un plan detallado, calculado y frío. Y yo solo era una herramienta, una forma de conseguir dinero. Cerré la laptop y la volví a poner en la mochila exactamente como la encontré. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Salí de su habitación y bajé las escaleras lentamente, agarrándome del pasamanos. Llegué a la sala de estar y me desplomé en el sofá. Durante horas, me quedé sentada mirando al techo, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Mi hijo era un ladrón, un estafador, un mentiroso. Y yo había sido su víctima perfecta, la madre confiada que nunca cuestionaba nada, que siempre creía en él, que siempre lo defendía. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Sac una jarra de té helado de la nevera. Serví un vaso y lo bebí de un trago. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. Porque ahora que conocía toda la verdad, no podía seguir actuando como si no supiera nada. Pero tampoco podía confrontarlo directamente. Todavía no. Porque si Michael se diera cuenta de que he descubierto todo, podría acelerar sus planes. Podría intentar obligarme a firmar papeles. Podría volverse peligroso. No, necesitaba ser inteligente, paciente, estratégica. Fui a mi habitación y cogí mi teléfono. Busqué en Google cómo proteger la propiedad del fraude. Leí durante horas artículos legales, foros, sitios web gubernamentales. Aprendí que podía presentar un aviso de pendencia o una alerta de fraude en la oficina del registrador del condado. Eso evitaría que alguien vendiera mi casa sin mi consentimiento explícito y verificado. Aprendí que podía denunciar el robo de identidad por los préstamos. Podía solicitar que se cancelaran porque nunca los autoricé. Aprendí que tenía derechos. Tenía opciones. No estaba indefensa. Al día siguiente, el martes por la mañana, me vestí con mi mejor ropa, un traje azul marino que había comprado para el funeral de mi hermana hace 3 años. Me maquillé. Me arreglé el cabello. Me miré en el espejo. Ya no era la mujer rota llorando en su habitación. Yo era Emily Thompson, 60 años, viuda, madre, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a robar lo que era mío. Agarré mi bolso y salí de la casa. Mi primera parada fue el banco. El Bank of America, donde habíamos tenido nuestra cuenta familiar durante 20 años. Le pedí al representante del banco que revisara todos mis productos financieros. Señora Thompson, veo que tiene una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, 2 tarjetas de crédito y, oh, sí, un préstamo personal que solicitaste hace 4 meses. ¿Un préstamo personal? Sí, por 5,000. ¿No te acuerdas? No, nunca tomé ese préstamo. La mujer frunció el ceño. Tengo la solicitud aquí con su firma, señora. ¿Puedo verlo? Me entregó una copia. Estaba mi nombre, mi dirección,
mi información de seguro social y una firma que se parecía a la mía, pero definitivamente no lo era. Quiero denunciar esto como fraude, dije con voz firme. El representante se puso nervioso. Señora, esto es muy serio. Tendríamos que abrir una investigación. ¿Tienes alguna idea de quién podría haber hecho esto? Vacilé por un momento. Decir la verdad significaba admitir que mi hijo era un criminal. Significaba destruir nuestra relación para siempre. Significaba que todos conocerían mi vergüenza. Pero quedarse en silencio significaba perderlo todo. Sí, dije finalmente. Sé quién fue. ¿Quién? Mi hijo. Los ojos de la mujer se abrieron de sorpresa, pero rápidamente se recompuso y tomó notas. Entiendo. Esto es más común de lo que piensa, señora. Necesitamos que presente una queja formal. Te conseguiré los formularios y te guiaré a través del proceso. Pasé 2 horas en ese banco. Llené formularios, di declaraciones, firmé documentos. Cuando me fui, sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Mi segunda parada fue la oficina del registrador del condado. Pedí consejos sobre cómo proteger mi hogar. Un joven empleado me ayudó. Le expliqué la situación sin dar demasiados detalles. Solo dije que quería asegurarme de que nadie pudiera vender mi propiedad sin mi autorización explícita. Puedes presentar una alerta de fraude en tu título, explicó. Evita cualquier transacción sin que tú estés físicamente presente con una identificación oficial. Toma unos días para procesar, pero una vez que esté registrado, tu propiedad estará protegida. ¿Qué pasa si alguien ya ha comenzado el proceso de venta? ¿Hay transacciones pendientes? No lo sé. ¿Puedes comprobarlo? El empleado tecleó en su computadora. Déjame ver. No, señora Thompson. No hay transacciones pendientes en su propiedad. Está limpio. Suspiré aliviado. Todavía tenía tiempo. Quiero presentar esa alerta ahora mismo. Perfecto. Necesitaré tu identificación, tu escritura de propiedad y que llenes estos formularios. Pasé otra hora allí. Cuando terminé, tenía un recibo en la mano que decía, alerta de fraude registrada. Fecha actual. Vencimiento indefinido hasta que sea levantada por el propietario. Mi casa estaba a salvo. Nadie podía venderla sin que yo estuviera presente, ni siquiera Michael. Llegué a casa a última hora de la tarde. Estaba exhausta física y emocionalmente. Pero por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi vida. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, sonó mi teléfono. Era Michael. Dudé un momento antes de contestar. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Su voz sonaba normal, casual, como si le importara. Estoy bien, hijo. ¿Y tú? Bien. La conferencia es interesante. Oye, ¿has recibido alguna llamada del banco? Mi sangre se heló. ¿Del banco? ¿Cuál? No conozco ninguno. Creo que me perdí un pago de una tarjeta y a veces llaman a la casa. Estaba mintiendo. Lo sabía porque ahora conocía la verdad. No he recibido ninguna llamada. Oh, perfecto. Si llaman, simplemente no contestes. Está bien. Son súper molestos. Está bien, hijo. Oye, mamá. Sí. ¿Estás bien? Suenas raro. Por un segundo, estuve tentada a contarle todo. A gritar que sabía lo que había hecho, que sabía que me estaba robando, pero me contuve. Estoy bien, Michael. Solo cansada. Bueno, tía Joe. Te llamaré en unos días. Cuídate. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Y entonces, por primera vez, sonreí porque Michael no sabía que yo sabía. No sabía que había protegido mi casa. No sabía que había denunciado su fraude. No sabía que su plan perfecto se estaba desmoronando. Y cuando regresara de Chicago, iba a encontrar a una madre muy diferente, una madre que ya no tenía miedo, una madre que ya no guardaría silencio. Porque había descubierto algo importante en esas horas de dolor y búsqueda. Cuando no tienes nada que perder, te vuelves peligroso. Y Michael estaba a punto de descubrir exactamente cuán peligrosa podía ser su madre. Michael regresó de Chicago el viernes por la noche. Yo estaba en la sala leyendo un libro cuando escuché su llave en la puerta. Entró arrastrando su maleta, con el cabello desordenado, ojeras bajo los ojos. Se veía cansado. Hola, mamá, dijo sin mirarme. Hola, hijo. ¿Cómo fue el viaje? Bien. Productivo. Dejó su maleta al pie de las escaleras y se fue directamente a la cocina. Le oí abrir la nevera, servir un poco de agua, cerrar la puerta. Regresó a la sala con el vaso en la mano. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? Mi corazón latía más rápido,
pero mi voz salió calmada, controlada. No. Todo está normal. ¿Estás seguro de que nadie del banco pasó por aquí? ¿Ninguna cartera? No, Michael. ¿Por qué preguntas? Se encogió de hombros. Sin razón, solo curiosidad. Tomó un sorbo de agua y subió a su habitación. Me quedé allí, libro en mano, sintiendo la adrenalina recorrerme. Todavía no lo sabía. Los días siguientes fueron extraños. Mantuve mi rutina normal por fuera, pero por dentro era una persona diferente. Cada mañana me despertaba con un propósito. Cada noche me acostaba sabiendo que estaba un paso más cerca de la verdad final. El martes, recibí una llamada del banco. Era la representante que me había ayudado. SRA. Thompson, estoy llamando para informarle que el banco ha aceptado su informe de fraude. Estamos cancelando el préstamo de $5,000. No tendrás que pagar nada. También hemos iniciado una investigación interna. ¿Y qué pasa con la persona que cometió el fraude? Hubo una pausa. Si decide presentar una denuncia penal, el banco la apoyará con todas las pruebas necesarias. Pero esa decisión es suya, señora. Entiendo. Gracias. Colgué mis manos, temblando. Presentar una denuncia penal contra Michael significaba que podría ir a la cárcel. Significaba destruir su vida. Significaba admitir al mundo que mi hijo era un criminal. ¿Podría hacerlo? ¿Podría una madre hacer eso? Aún no tenía la respuesta. El miércoles, Sara vino a la casa. Llegó al mediodía en un Uber cargando bolsas de compras de tiendas caras. Michael no estaba allí. Se había ido a trabajar. Ella tocó el timbre. Lo abrí. Hola, SRA Thompson. ¿Está Michael aquí? No, salió. No dijo cuándo volvería. ¡Qué molesto! Me dijo que podía pasar. Bueno, ¿puedo esperarlo adentro? Quería decir que no. Que esta era mi casa y ella no tenía derecho a entrar cuando quisiera, pero me contuve. Entra. Entró como si fuera la dueña del lugar, dejó sus bolsas en la sala, se quitó los zapatos y se desplomó en el sofá. ¿Me puedes traer un poco de agua, señora Thompson? Esa palabra, consígueme. No era una pregunta. Era una orden disfrazada de cortesía. Fui a la cocina. Saqué una botella de agua del refrigerador. Se la llevé. Gracias, dijo sin mirarme, con los ojos pegados a su teléfono. Me senté en el sillón frente a ella. Cogí mi libro. Hice como si leyera, pero en realidad la estaba observando. Sara era bastante joven y segura de sí misma. Llevaba ropa de diseñador. Su bolso era un auténtico Louis Vuitton que costaba más que mi pensión de 3 meses. Sus uñas eran perfectas. Su cabello estaba recién salido del salón. Ella representaba todo lo que Michael quería ser. Exitosa, glamorosa, parte de un mundo que no entendía. Después de unos minutos, ella me miró. Señora Thompson, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez has pensado en mudarte a un lugar más pequeño? Quiero decir, esta casa es enorme para una sola persona. Mi sangre hirvió, pero mi voz salió tranquila. No estoy sola. Vivo con mi hijo. Sí, pero Michael es un adulto. Tarde o temprano, él se irá, y tú estarás aquí sola en esta enorme casa. ¿No te asusta eso? No. Esta es mi casa. Lo compré con mi esposo hace muchos años. Tiene recuerdos. Tiene historia. Sara hizo una mueca. Los recuerdos no pagan la factura de la electricidad, señora. O el agua o el mantenimiento. Una casa como esta debe costar mucho mantenerla. Me las arreglo. HM. Bueno, solo estoy diciendo que sería más práctico vender y comprar algo más pequeño, más moderno, y con el dinero que sobre, podrías invertirlo. Haz crecer tu dinero. Ahora lo entendí. Sara no estaba haciendo una conversación casual. Ella estaba tanteando el terreno, tratando de convencerme de que vender mi casa era una buena idea. Michael la había enviado. Sara, le dije, mirándola directamente a los ojos. Sé que tú y Michael tienen planes. Sé que quieres que venda esta casa. Ella se puso pálida. ¿Qué? No, señora. No estoy fingiendo. Escuché su conversación hace semanas. Sé todo. Se quedó en silencio. Por primera vez desde que la conocí, no sabía qué decir. Y quiero que le digas algo a Michael por mí, continué. Esta casa no está en venta. Nunca lo estará, y si intenta venderlo sin mi permiso, estará en serios problemas. Sara se levantó del sofá. Agarró sus bolsas. No sé de qué está hablando, señora. Solo vine a ver a Michael. Por supuesto. Y puedes irte ahora. No necesitas esperarlo. Ella salió de la casa sin despedirse. Cerré la puerta tras ella y me apoyé contra la madera,
Mis manos temblaban, pero también sonreía porque acababa de hacer algo que nunca había hecho antes. Me había defendido. Esa noche, Michael llegó a casa furioso. Subió las escaleras de un golpe y entró en mi habitación sin llamar. ¿Qué le dijiste a Sara? Estaba sentada en mi cama leyendo. Buenas noches, Michael. ¿Qué le dijiste? Hasta luego. Dijo que la echaste. No la eché. Le dije que podía irse si quería. ¿Por qué? Porque ella se sentía incómoda con la conversación que estábamos teniendo. ¿Qué conversación? Lo miré directamente a los ojos sobre mis planes de vender esta casa. O más bien, sobre tus planes para que yo venda esta casa. Se quedó paralizado. No sé de qué hablas. Sí, lo sabes. Mamá, Sara solo está confundida. Ella, Michael, para. Mi voz fue más alta de lo que esperaba. Dejó de hablar. Me levanté de la cama y caminé hacia él. Sé que quieres vender mi casa. Sé que sacaste préstamos a mi nombre. Sé que tienes un plan de negocios que usa mi propiedad como tu capital inicial. Sé todo. La expresión en su rostro cambió de ira a sorpresa, luego a miedo, y luego a algo más oscuro. Revisaste mis cosas. Yo vivo aquí, Michael. Es mi casa. Eso no te da derecho a husmear en mi habitación. Y no tienes derecho a robarme. La palabra quedó en el aire como un cuchillo. Robar. Michael apretó la mandíbula. No te estoy robando. Es dinero de la familia. Y es mi herencia. Es tu herencia cuando yo muera. Mientras esté vivo, todo esto es mío. Papá también trabajó por esta casa. Y papá me la dejó porque confiaba en que supiera qué hacer con ella. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Sentarte aquí hasta morir solo y olvidado? Sus palabras dolieron, pero ya no me rompían. Tal vez. O tal vez la venda algún día. Pero será mi decisión, no la tuya. Soy tu hijo. Tu único hijo. Todo lo que tienes debería ser mío. Todo lo que tuve, te lo di durante 35 años. Te di comida, refugio, educación, amor. Te di todo lo que pude y más. ¿Y sabes qué recibí a cambio? Se quedó en silencio. Desprecio, humillación, robo, No exageres, mamá. Exagerar. Me llamaste inútil frente a 80 personas. Tiraste mi regalo como si fuera basura. Firmaste mi nombre para obtener préstamos que nunca autoricé. Planeaste vender mi casa sin decírmelo. ¿Qué parte de eso es una exageración? Michael caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Nunca me dejaste crecer. Siempre quisiste que estuviera aquí bajo control, dependiendo de ti. Porque si me iba, estaría sola, y eso te aterraba. Tienes razón, dije. Tenía pánico de estar solo. Por eso soporté todo lo que hiciste. Por eso me quedé callado cuando me herías. Porque prefería tenerte aquí, incluso tratándome mal, a perderte. Me miró sorprendido. Pero ya no tengo miedo, Michael. Porque me doy cuenta de algo. Ya estoy sola. He estado sola durante años. Porque el hijo que amo, ese niño que me abrazó en el jardín y prometió cuidarme, ese niño murió hace mucho tiempo. Y en su lugar hay un hombre que no reconozco. Él solo se quedó en la puerta, sin saber qué decir. Ya denuncié los préstamos como fraude, continué. El banco los está cancelando, y presenté una alerta en el registro del condado. Nadie puede vender esta casa sin que yo esté físicamente presente, ni siquiera tú. Su cara se puso roja de rabia. ¿Qué hiciste? Proteger lo que es mío. Eres una anciana egoísta. Necesito ese dinero. ¿Para qué? ¿Para tu negocio que ni siquiera existe para impresionar a Sara? ¿Para seguir viviendo una vida que no puedes permitirte? Es mi futuro. Y esta es mi vida. Nos miramos el uno al otro. Dos extraños, dos enemigos. Él fue el primero en romper el silencio. ¿Sabes qué? Me voy. No quiero estar en esta casa ni un minuto más. Perfecto. La puerta está abierta. Y no voy a volver. También perfecto. Esperé a que se fuera. Esperé a que fuera a su habitación, empacara sus cosas y saliera de golpe. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí respirando con dificultad. Y luego dijo algo que no esperaba. ¿De verdad vas a dejarme ir? Su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. Por un segundo, vi al niño que solía ser. El niño que tenía miedo de estar solo. Y una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que lo perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero luego recordé todo. El insulto en su cumpleaños, los préstamos fraudulentos, sus palabras crueles, su plan de dejarme sin nada. Y entendí que no podía salvarlo. Tenía que salvarse a sí mismo. Sí, dije finalmente. Voy a dejarte ir. Algo en sus ojos cambió.
Una mezcla de tristeza, ira y resignación. Está bien, dijo. Mañana recogeré mis cosas. Salió de mi habitación y cerró la puerta. Me senté al borde de mi cama y dejé que las lágrimas vinieran. Porque aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque sabía que no podía seguir siendo una víctima, dolía. Dolía dejar ir al chico que amaba con todo mi corazón. Dolía aceptar que el hombre en el que se había convertido ya no me amaba. Dolía entender que a veces el amor de una madre no es suficiente para salvar a un hijo de sí mismo. Lloré durante horas. Y cuando ya no me quedaban lágrimas, me levanté, me lavé la cara y me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados, mi cabello un desastre, mi rostro cansado. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a una mujer que había decidido que nunca más sería una víctima. A la mañana siguiente, Michael bajó con 3 grandes maletas. Yo estaba en la cocina haciendo café. No hablamos. Llevó las maletas a su coche. Hizo 3 viajes. Nunca me miró. Cuando terminó, entró una última vez. Se quedó en la entrada de la cocina. Mamá. Lo miré, esperando. Voy a conseguir ese dinero de otra manera. Voy a construir mi negocio. Y cuando tenga éxito, te vas a arrepentir de no apoyarme. No fue una disculpa. Era una amenaza. Espero que lo logres, Michael, dije, y lo decía en serio. De verdad lo espero, pero no a mi costa. No respondió. Agarró mis llaves del coche del mostrador. Las llaves, dije, extendiendo la mano. ¿Qué? Ese coche es mío. Las llaves, por favor. Lo pensó por un momento. Luego las dejó caer en el mostrador con un fuerte golpe. También sacó de su billetera las tarjetas de crédito a mi nombre. Aquí, ya no las necesito. Las dejó junto a las llaves. Y se fue. Escuché el motor de su coche arrancar. Escuché la puerta del garaje automática abrirse. Lo escuché alejarse. Y luego silencio. Un silencio profundo, completo, absoluto. Me quedé en la cocina, rodeada de ese silencio, sintiendo como mi vida cambiaba para siempre. Mi hijo se había ido. Y aunque dolía, aunque sentía que una parte de mí se había roto, también sentía otra cosa. Alivio. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los primeros días después de que Michael se fue fueron los más extraños de mi vida. La casa estaba en silencio. Un silencio que nunca había experimentado. No había música a todo volumen a las 3 de la mañana, ni puertas golpeándose, ni voces discutiendo por teléfono, ni ropa tirada en el pasillo, solo silencio y yo. Las primeras mañanas, me despertaba a las 6 por costumbre. Hacía café para 2. Y luego recordaba que estaba sola. Que no tenía que preparar el desayuno para nadie. Que no tenía que lavar la ropa de nadie. Que no tenía que andar de puntillas. Era libre. Pero la libertad se sentía extraña, vacía, pesada. El sábado, una semana después de que Michael se fue, estaba regando las geranios cuando sonó el timbre. Me sequé las manos con el delantal y fui a abrir. Era Sarah. Llevaba gafas de sol oscuras a pesar de que estaba nublado. Su rostro se veía pálido, como si no hubiera dormido en días. Sarah Thompson, dijo ella, con la voz temblorosa. ¿Puedo entrar? Dudé. ¿Qué necesitas, Sara? Necesito hablar contigo. Por favor, solo 5 minutos. Algo en su voz me hizo abrir la puerta. Entramos a la sala. Ella se sentó al borde del sofá, nerviosamente retorciéndose las manos. Yo me senté frente a ella y esperé. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. El principio suele funcionar. Ella tomó una respiración profunda. Michael y yo terminamos. No me sorprendió. Hace 3 días. Sabía que él era difícil, pero no sabía que te estaba robando. No sabía sobre los préstamos. No sabía que quería vender tu casa sin tu permiso. Realmente no lo sabía. Ella me miró a los ojos por primera vez. Te lo juro que no. Pensé que la casa era en parte de él, que era su herencia. Él me dijo que ambos habían acordado venderla. Mintió. Lo sé. Y cuando descubrí la verdad, me di cuenta de quién era realmente. Sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos bajo las gafas de sol. Después de que salí de tu casa ese día, fui a buscarlo. Le pregunté qué estaba pasando. Y me dijo que eras viejo, que estabas confundido, que no entendías los negocios modernos. Por supuesto, pero algo no se sentía bien. Así que hice algunas investigaciones. Hablé con amigos que trabajan en bancos. Les pedí que revisaran algunas cosas y descubrí que Michael está ahogado en deudas. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales. No ha pagado el dinero que debe en restaurantes, bares, clubes.
¿Cuánto? Más de 00,000. No podía respirar. 100,000, sí. Y todo ese dinero que supuestamente estaba invirtiendo en su negocio. No hay negocio, señora Thompson. Solo hay deudas, vacaciones caras, ropa de diseñador y fiestas. Estaba viviendo una vida que no podía permitirse. Y cuando su propio crédito se agotó, decidió usar el tuyo. Y luego tu casa. Me recosté en el sofá tratando de procesarlo. Mi hijo no era solo un ladrón. Era un mentiroso compulsivo, un estafador, un hombre viviendo una fantasía mientras se hundía en deudas. ¿Por qué me estás diciendo esto, Sara? Se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Porque cuando lo confronté, cuando le dije que lo que te estaba haciendo a ti estaba mal, dijo algo horrible. ¿Qué dijo? Dijo, mi mamá es vieja. ¿Qué le queda? 10 años, tal vez menos. ¿Por qué necesita una casa tan grande? Es mejor si lo uso ahora mientras soy joven. Tengo planes. Tengo un futuro. Ya ha vivido su vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cuando escuché eso, continuó Sara, me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. Que el hombre del que me enamoré no existía. Era solo una máscara y debajo había alguien frío, calculador, capaz de destruir a su propia madre por dinero. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento mucho, señora Thompson. Lamento haber tratado mal. Lo siento por haber sido parte de esto sin saberlo. Lo siento por haberle creído. La miré durante un largo momento. Podría haberla odiado. Podría haberle gritado que saliera de mi casa y nunca volviera. Pero no lo hice porque vi en ella lo que había sido durante años. Alguien que amaba a Michael y que fue traicionada por ese amor. Te creo, dije finalmente. ¿De verdad? Sí, porque yo también caí en sus mentiras durante 35 años. No eres el único. Sara se levantó del sofá. Vine a decir otra cosa. Michael me buscó Me pidió prestado dinero, 5,000 pesos. Dijo que era urgente, que tenía una oportunidad de negocio que no podía dejar pasar. ¿Y se lo diste? No. Le dije que no tenía ese tipo de dinero, pero estoy seguro de que seguirá buscando a alguien que le preste dinero. Va a seguir estafando. Lo sé. ¿Vas a denunciarlo? Era la pregunta que me había hecho 1000 veces en los últimos días. No lo sé todavía. Sara caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. Señora Thompson, usted merece algo mejor que esto. Te mereces paz. Te mereces descansar. No dejes que te quite eso. Y se fue. Me senté en la sala de estar durante horas pensando en sus palabras. Ya ha vivido su vida. Eso es lo que había dicho Michael. Como si mi vida hubiera terminado. Como si ya no tuviera derecho a mis propias cosas. Como si solo porque yo era mayor, porque era su madre, tuviera que sacrificarme para que él pudiera tener lo que quisiera. Pero yo tenía 60, no 80, no 90, 60, podría vivir otros 20 años. 30 si tenía suerte. ¿Y esos años no valían nada? ¿No merecían ser vividos con dignidad, con mis propios recursos en mi propia casa? Por primera vez, sentí rabia. No tristeza, no dolor, pura rabia. No pude dormir esa noche. Me revolví en la cama hasta las 3 de la mañana. Finalmente me levant. Me puse la bata y bajé a la cocina. Hice té de manzanilla. Me senté a la mesa del comedor con la taza caliente en las manos. Y entonces vi mi teléfono celular sobre la mesa. Lo recogí. Busqué el número de mi hermana Linda. Linda vivía en Chicago. No habíamos hablado en 3 años. Nos habíamos distanciado después de una estúpida discusión sobre la herencia de nuestra madre. Pero en ese momento, necesitaba hablar con alguien de mi familia. Alguien que me conociera antes de ser solo la mamá de Michael. Maggie. Ella respondió al tercer timbre, con la voz somnolienta. Hola, Linda. Soy Emily. Silencio. Emily, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Son las 3 de la mañana. Sí. No. No sé qué está mal. Me estás asustando. Y luego, sin planearlo, sin pensarlo, lo solté todo. Le conté sobre el cumpleaños de Michael, sobre los préstamos fraudulentos, sobre el plan de vender mi casa, sobre Sara, sobre todo. Hablé durante media hora sin parar. Linda no me interrumpió ni una sola vez. Ella solo escuchó. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego escuché su voz firme y clara. Emily, necesitas denunciarlo. Pero es mi hijo. Es un criminal, Linda. No. Escúchame. Sé que lo amas. Sé que es tu hijo. Pero lo que te hizo es un crimen. Y si no lo detienes ahora, seguirá haciéndolo.
Encontrará a otras personas a las que robar, a otras madres, a otra Sara. Pero si lo denuncio, podría ir a la cárcel. Y eso sería su culpa, no la tuya. No le pusiste una pistola en la cabeza y lo obligaste a falsificar tu firma. No lo obligaste a sacar préstamos a tu nombre. Él tomó esas decisiones. Él tiene que enfrentar las consecuencias. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, Linda. Lo sé, hermana, pero tienes que ser fuerte por ti, por tu futuro, por todas las mujeres que han sido traicionadas por sus propios hijos y se han quedado en silencio por miedo. Tomé una respiración profunda. ¿Qué pasa si me arrepiento? ¿Qué pasa si no lo haces y él vuelve en 6 meses para intentarlo de nuevo? ¿Qué pasa si la próxima vez logra robarte la casa? ¿Qué pasa si terminas en la calle? Tenía razón. Piénsalo, continuó Linda. Duerme un poco. Y mañana, si decides denunciarlo, volaré hasta allí. No vas a estar solo en esto. Lo prometo. Gracias, Linda. Te quiero, hermana. Siempre te he querido, incluso si no hemos hablado. Yo también te amo. Colgamos. Terminé mi té frío y subí a mi habitación. Esta vez, pude dormir. Al día siguiente, lunes, me desperté temprano. Me vestí con mi traje azul marino. Me maquillé. Me arreglé el cabello. Me miré en el espejo. Ya no era la mujer rota llorando en su habitación. Yo era Emily Thompson y tenía una decisión que tomar. Agarré mi bolso y salí de casa. Mi destino era la oficina del fiscal del distrito. El viaje duró 40 minutos. Todo el camino, mi corazón estaba acelerado. Mi mente me gritaba que volviera, que no lo hiciera, que él era mi hijo. Pero también recordé sus palabras. Ella ya ha vivido su vida. Recordé que me llamó inútil. Recordé su plan de dejarme en la calle y seguí adelante. Llegué a la oficina. Era un edificio gris y frío lleno de personas tristes esperando su turno. Me puse en la fila. Cuando fue mi turno, una mujer de mediana edad con gafas me ayudó. ¿Cómo puedo ayudarle, señora? Tomé una respiración profunda. Estoy aquí para presentar una denuncia por fraude y falsificación de documentos. ¿Sabe quién cometió el crimen? Otra respiración profunda. Sí, hijo mío. La mujer miró hacia arriba sorprendida, pero rápidamente se recuperó y tomó notas. Entiendo. ¿Puedes darme los detalles? Durante 2 horas, lo que to do. Le mostré los documentos del banco, las copias de los préstamos, los estados de cuenta, todo. Ella anotó cada detalle pacientemente. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo finalmente. La oficina del fiscal le pedirá a su hijo que dé una declaración. Si se prueba el fraude, podría enfrentar de 3 a N años de prisión. Las palabras me golpearon como piedras. 3 a N años. Mi hijo en prisión. ¿Desea proceder con la denuncia? La mujer preguntó. Mi mano temblaba sobre el escritorio. Pensé en todo. Sobre el niño que fue, el hombre en que se convirtió, sus risas de infancia, sus insultos de adulto, el reloj que le di con amor, los préstamos que tomó a mi nombre, las promesas que hizo, la traición que planeó. Y luego pensé en mí, en mis 60 años, en los años que me quedan por vivir, en mi casa, en mi dignidad, en mi derecho a existir sin ser destruido. Sí, dije finalmente. Quiero proceder. La mujer me entregó los papeles. Los firmé uno por uno con una mano temblorosa pero firme. Cuando salí de la oficina, eran las 2 de la tarde. El sol brillaba. La ciudad se movía a su ritmo habitual. La gente caminaba por la calle, sin saber que acababa de hacer la cosa más difícil de mi vida. Acababa de denunciar a mi propio hijo. Me senté en un banco del parque al otro lado de la calle y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por todo lo que nunca volvería a tener. Lloré por el chico que amaba y que ya no existía. Pero también lloré de alivio porque finalmente había dejado de ser una víctima. Finalmente me había defendido. Finalmente, había dicho que no. Esto no está bien y no lo permitiré. Mi teléfono sonó. Era Linda. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Rota, pero también liberada. Eso es normal. Hices lo correcto, Emily. Lo difícil, pero lo correcto. ¿Tú crees? Estoy seguro de ello. Estuvimos en silencio por un momento. Estaré allí mañana por la tarde, dijo Linda. Voy a quedarme contigo unos días. No quiero que estés sola. Gracias, hermana. Para eso estamos. Esa noche, de vuelta en mi casa, recorrí todas las habitaciones. Entré en la habitación de Michael. Estaba vacío excepto por algunos muebles. Ya no olía a su colonia. No había ropa en el suelo. No había rastro de él. Me senté en su cama vacía.
Y por primera vez en meses, no sentí dolor al estar allí. Sentí paz, una paz extraña y triste, pero era real. Porque aunque había perdido a mi hijo, aunque nuestra relación probablemente nunca se repararía, aunque enfrentaría difíciles meses de estrés legal y emocional, había ganado algo más importante. Me había recuperado a mí misma. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi vida. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a quitármelo de nuevo. Linda llegó al día siguiente en un vuelo al mediodía. Fui a recogerla al aeropuerto. Cuando la vi salir por la puerta de llegadas con su pequeña maleta, me di cuenta de cuánto la había extrañado. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Olía al mismo perfume floral que había usado desde que éramos niñas. Su abrazo era fuerte, protector, como el de una hermana mayor, aunque yo fuera 2 años mayor. Estoy aquí, me susurró al oído. Y con solo esas 2 palabras, me sentí menos sola. De camino a casa, Linda no hizo muchas preguntas. Ella solo puso su mano sobre la mía mientras conducía y me dejó estar. Cuando llegamos, le mostré la casa. Habían pasado años desde su última visita, desde el funeral de David, para ser exactos. Se ve igual, dijo, mirando la sala de estar. Todavía puedo ver a David sentado en ese sillón leyendo el periódico. Yo también, y puedo ver a Michael de niño bajando esas escaleras. Su voz se quebró un poco cuando dijo su nombre. Lo siento mucho, Emily. Lamento que tuvieras que pasar por esto. Yo también. La acomodé en la habitación de invitados. Esa noche, cenamos juntas en la cocina. Hice chili, el plato favorito de Linda desde que éramos niñas. Mientras comíamos, me habló de su vida, de su esposo, de sus 3 hijos adultos, de su trabajo como maestra de escuela primaria, de lo tranquila que era Chicago en comparación con la ciudad. No mencionó a Michael. No mencionó la denuncia. Solo hablaba de cosas normales y reconfortantes del día a día. Y yo necesitaba eso. Necesitaba recordar que la vida continuaba, que había más en la vida que el dolor. En el tercer día de la visita de Linda, llegó una citación de la oficina del fiscal. Un oficial la entregó. El sobre era blanco oficial con sellos y firmas. Lo abrí con manos temblorosas. Citación expediente de reinvestigación 2574-2024. Emily Thompson está citada a comparecer el viernes, 18 de octubre a las 10 de la mañana para ratificar su denuncia y proporcionar testimonio adicional. Linda leyó el documento por encima de mi hombro. ¿Quieres que te acompañe? ¿Puedes? Por eso estoy aquí. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Linda y yo nos vestimos formalmente. Yo con mi traje azul marino, ella con un vestido gris y un blazer negro. Parecíamos abogadas, o tal vez solo 2 mujeres tratando de parecer más fuertes de lo que se sentían. Llegamos a la oficina a las 9:30. Nos llamaron a las 10 en punto. El fiscal adjunto era un hombre de unos 40 años con gafas y corbata. Se veía cansado pero profesional. S.R.A. Thompson. Buenos días. Soy el señor Pérez. Me encargaré de su caso. Buenos días. Esta es mi hermana, Linda, dije, señalándola. ¿Puede quedarse conmigo? Por supuesto. Nos sentamos frente a su escritorio. Muy bien, señora. He revisado su denuncia y los documentos que proporcionó. Tengo que decirle, tiene un caso sólido. Las firmas falsificadas son evidentes. Los bancos ya han confirmado que usted no solicitó esos préstamos, y el intento de transferencia de propiedad sin su consentimiento está documentado. ¿Qué sigue? Vamos a citar a su hijo para que dé una declaración. Si acepta los cargos, puede haber un acuerdo de restitución. Si no, el caso va a juicio. ¿Un acuerdo de restitución significa que no irá a prisión? Depende. En casos de fraude entre miembros de la familia, especialmente cuando el acusado es el hijo de la víctima, los jueces tienden a ser más flexibles. Pero tendría que devolver todo el dinero, pagar una multa y posiblemente cumplir con servicio comunitario o libertad condicional. Y si va a juicio, si se prueba su culpabilidad, y con las pruebas que tenemos, es casi seguro que podría enfrentar de 3 a 9 años de prisión activa. Las palabras quedaron en el aire. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir si quiero seguir adelante? Pregunté. El agente me miró sorprendido. Señora, ya presentó la queja. El proceso ha comenzado. La única manera de detenerlo es retirar la denuncia, y solo puedes hacerlo antes de que tu hijo sea formalmente acusado. Una vez que lo convoquemos y el de su declaración, el proceso continuará, incluso si quieres retirar la denuncia. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cuándo lo convocarán? Esta semana, probablemente en los próximos 3 días. 3 días.
Solo tuve 3 días para decidir si realmente quería que mi hijo enfrentara las consecuencias de lo que hizo. Salimos de la oficina en silencio. Linda condujo a casa porque yo no podía. Mis manos temblaban demasiado. Cuando llegamos a la casa, me desplomé en el sofá. No puedo hacerle esto, dije, con la voz quebrada. No puedo enviarlo a la prisión. Linda se sentó a mi lado. Emily Moraine. Miré hacia arriba. ¿Qué hizo Michael cuando te robó? ¿Pensó en ti? ¿Se preocupaba por lo que te pasaría? No. ¿Y cuando planeó vender tu casa y dejarte sin nada, pensó en dónde vivirías? No. ¿Y cuando te llamó inútil frente a 80 personas, le importaba cómo te sentías? No. Entonces, ¿por qué tienes que protegerlo ahora? Porque soy su madre. Exactamente. Eres su madre. No eres su cómplice. No eres su facilitadora. Eres su madre. Y a veces ser madre significa dejar que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando duele, incluso cuando nos destruye, porque esa es la única manera en que pueden aprender. ¿Y si no aprende? ¿Qué pasa si solo me odia más? Entonces esa será su decisión. Pero al menos sabrás que hiciste lo correcto. Que no dejaste que él siguiera destruyéndote. Que no lo dejaste seguir destruyéndose a sí mismo. Estuve callada durante mucho tiempo. Linda tenía razón, pero el corazón no entiende la razón. No pude dormir esa noche. Me di vueltas en la cama hasta las 4 de la mañana. Finalmente, me levanté, me puse la bata y fui a la cocina. Saqué una jarra de agua del refrigerador. Serví un vaso. Y luego vi el sobre con la citación en la mesa del comedor. Lo recogí. Lo leí de nuevo. Y luego hice algo que no había hecho en semanas. No era una persona muy religiosa. David y yo íbamos a la iglesia en Navidad y Pascua. Pero eso fue todo. Pero esa noche, necesitaba algo más grande que yo, algo que me dijera qué hacer. Cerré los ojos y hablé en voz baja. Dios, si estás ahí, si puedes oírme. Necesito ayuda. Necesito saber si lo que estoy haciendo está bien. Necesito una señal porque estoy perdido y tengo miedo y no sé si puedo vivir con esta decisión. Esperé. El silencio de la casa fue mi única respuesta. Pero entonces, en ese silencio, escuché algo. No era una voz. No era nada místico. Era un recuerdo. La voz de David. Estábamos en el mismo comedor hace 12 años cuando Michael había reprobado un semestre de la universidad. Quería hablar con sus profesores, arreglar las cosas, encontrar una solución. Y David me dijo, Emily, cariño, tienes que dejarlo caer. Tienes que dejarlo tocar el suelo. Porque si siempre lo atrapas antes de que caiga, nunca aprenderá a levantarse solo. Pero es mi hijo, le respondí. Exactamente por eso. Porque lo amamos. Tenemos que dejar que aprenda. Y abrí los ojos. David siempre fue más sabio que yo. Sabía que proteger a Michael de todo no era amor. Era debilidad disfrazada de amor. Y había pasado 35 años confundiendo los dos. Volví a mi habitación. Esta vez dormí. Al día siguiente, sábado, mi teléfono sonó a las 11 de la mañana. Era un número desconocido. Contest con cautela. Hola, mamá. Era Michael. Mi corazón se detuvo. ¿Michael? Sí, soy yo. Estoy llamando desde el teléfono de un amigo. El mío se quedó sin minutos. Por supuesto, sin dinero, ni siquiera podía pagar su factura de teléfono. ¿Qué necesitas? Hubo una larga pausa. Necesito hablar contigo. Estamos hablando. No, en persona. ¿Puedo ir a la casa? Dudé. Linda me miraba desde la sala, sacudiendo la cabeza. No, no lo dejes venir. Pero algo en su voz sonaba diferente, menos arrogante, más vulnerable. ¿Para qué quieres venir? ¿Para disculparte? Las palabras me tomaron por sorpresa. Disculparme. Sí, sé que metí la pata, sé que te hice daño y quiero pedirte perdón. Y además, necesito decirte algo importante. ¿Qué es? No puedo decírtelo por teléfono. Por favor, mamá, dame una oportunidad. Linda seguía sacudiendo la cabeza, haciendo gestos de no. Pero pensé que si no lo dejaba venir, siempre me preguntaría qué quería decir. Siempre me preguntaría si perdí la última oportunidad de arreglar las cosas. Está bien, dije finalmente. Puedes venir, pero mi hermana Linda está aquí y estará presente en la conversación. Está bien. Estoy en camino. Gracias, mamá. Colgo. Linda me miró con preocupación. Emily, ¿estás segura de esto? No, pero necesito escucharlo. ¿Qué pasa si viene a manipularte? ¿Qué pasa si viene a convencerte de que retires la denuncia? Entonces no funcionará porque ya he tomado mi decisión. ¿Qué decisión?
La miré a los ojos. Voy a seguir adelante. Voy a dejar que el proceso legal continúe. Porque tenías razón. Porque David tenía razón. La única manera en que Michael aprenderá es enfrentándose a las consecuencias. Linda me abrazó. Estoy orgullosa de ti, hermana. Michael llegó una hora después. Tocó el timbre. Yo lo abrí. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía profundas y oscuras ojeras bajo los ojos. Su ropa estaba arrugada. Su cabello un desastre. Ya no parecía el hombre exitoso y arrogante que había sido. Se veía destrozado. Hola, mamá. Hola, Michael. Entra. Entró lentamente, con la cabeza baja. Linda estaba en la sala de estar, de pie, con los brazos cruzados. Su presencia era un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Tía Linda, dijo Michael en voz baja. Michael. Nos sentamos, Michael en un sillón. Linda y yo en el sofá juntos. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Michael habló. Mamá, vine a decirte que lo siento. Lo siento por todo lo que hice. Lo siento por haberte robado. Lo siento por haberte mentido. Lo siento por haberte tratado como basura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, te llamé inútil ese día. Lo siento, tiré tu regalo. Lo siento, planeé vender tu casa. Lo siento por todo. Esperé. No dije nada. Sé que no merezco tu perdón, continuó. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que lo entiendo. Finalmente lo entiendo. ¿Qué entiendes? Pregunté, con la voz tranquila, que te destruí, que tomé todo lo que me diste y lo usé en tu contra, que era el peor hijo del mundo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sara tenía razón. Tenías razón. Todos tenían razón menos yo. Estaba ciego. Ciego por la ambición, por las apariencias, por querer ser alguien que no soy. Y ahora no tengo nada. Perdí mi trabajo. Perdí a Sarah. Perdí mi apartamento porque no pude pagar el alquiler. Perdí todo. Y me di cuenta de que la única cosa que realmente tenía valor era la única cosa que siempre estuvo ahí. Tú. Me mordí el labio para no llorar. Pero lo perdí. Te perdí. Y lo entiendo. Entiendo si nunca me perdonas. Entiendo si quieres que me vaya y nunca vuelva. Lo entiendo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Solo quería decirte que lo siento y que te amo. Siempre te amé. Incluso cuando no lo demostraba. Incluso cuando te hice sentir lo contrario. Te quiero, mamá. El silencio que siguió fue denso, pesado. Quería correr hacia él. Quería abrazarlo. Quería decirle que estaba bien, que lo perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero luego recordé las palabras de David. Tienes que dejarlo caer. Y las palabras de Linda, tienes que dejar que enfrente las consecuencias. Tomé una respiración profunda. Michael, dije finalmente, yo también te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Eso nunca cambiará. Vi esperanza en sus ojos. Pero continué, pero el amor no significa dejar que me destruyas. El amor no significa ser cómplice de tus errores. El amor no significa sacrificarme para que tú estés cómodo. La esperanza en sus ojos comenzó a desvanecerse. Presenté una denuncia contra ti, dije firmemente, por fraude, falsificación e intento de robo. La oficina del fiscal te estará citando en los próximos días. Se puso pálido. ¿Qué? Tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. Pero estoy pidiendo disculpas. Te estoy diciendo que me equivoqué. Lo sé y te creo. Pero una disculpa no borra las acciones. No borra el fraude. No borra los préstamos que tomaste a mi nombre. No borra el daño que causaste. Mamá, por favor. Si me denuncias, podría ir a la cárcel. Lo sé. Y no te importa. Sí, me importa. Me rompe el corazón, pero me importa más enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes destruir a las personas y salirte con la tuya solo porque eres mi hijo. Michael se puso de pie. Se acercó a mí. Se arrodilló frente a mí. Mamá, por favor. Te lo ruego. Retira la denuncia. Te lo devolveré todo. Lo prometo. Conseguiré un trabajo. Cambiar. Pero por favor, no dejes que me envíen a prisión. Puso su cabeza en mi regazo como lo hacía cuando era un niño. Y mi corazón se rompió en 1000 pedazos porque quería protegerlo. Quería salvarlo. Quería decir, sí, dejaré todo, te daré otra oportunidad. Pero entonces sentí la mano de Linda en mi hombro. Y recordé por qué estaba haciendo esto. No por venganza, no por odio, por amor. Porque amarlo significaba dejarlo aprender.
Amarlo significaba no ser su red de seguridad eterna. Amarlo significaba dejarlo caer al suelo para que pudiera aprender a levantarse. Puse mi mano en su cabeza. Le acaricié el cabello como cuando era pequeño. Michael, dije, mi voz suave pero firme. No voy a retirar la denuncia. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, desesperados. Pero estaré allí cuando salgas, continué. Te visitaré si vas a la prisión. Te escribiré cartas. Oraré por ti. Y cuando cumplas tu condena, si realmente has cambiado, si has aprendido, te ayudaré a reconstruir tu vida. ¿Por qué? Preguntó con voz quebrada. Porque soy tu madre y las madres no abandonan a sus hijos, pero tampoco les permiten destruirse a sí mismos. Michael se levantó lentamente. Nos miramos durante un largo momento. Y en ese momento, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos la madre sumisa y el hijo abusivo. Éramos dos personas rotas tratando de encontrar una manera de sanar. Entiendo, dijo finalmente. ¿De verdad? Sí, creo. Creo que esto es lo que necesito. Creo que si me salvas de esto, nunca aprenderé. Nunca cambiaré. Asentí. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. Gracias, ¿por qué? Por no render conmigo. Por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Y se fue. Cuando se cerró la puerta, me desplomé en el sofá. Linda me abrazó mientras lloraba. Lloré por mi hijo. Lloré por mí. Lloré por todo lo que habíamos perdido y por todo lo que tal vez algún día podríamos recuperar. Pero también sentí otra cosa. Paz. Una paz profunda y merecida. Porque finalmente había hecho lo correcto. Lo difícil. Lo doloroso. Pero lo correcto. Y aunque el camino por delante iba a ser difícil, aunque los próximos meses serían un infierno emocional, sabía que había tomado la decisión correcta. No solo para mí, sino también para él. Porque a veces el mayor amor que una madre puede dar es decir, no, esto no está bien. Y voy a dejarte aprender, aunque eso me destruya. 3 meses después de esa última conversación con Michael, recibí una llamada del señor Pérez. Era una tarde de martes. Estaba en el jardín podando las gardinas cuando sonó mi teléfono. Señora Thompson, le llamo para informarle que su hijo ha aceptado un acuerdo de restitución. Mi corazón se detuvo un momento. ¿Qué significa eso? Significa que reconoció los cargos y aceptó las condiciones impuestas por el juez. No irá a prisión, pero tendrá que cumplir con ciertas obligaciones. Respiré aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. ¿Qué obligaciones? Primero, debe devolver todo el dinero que obtuvo fraudulentamente. Esos son 80,000 pesos. El juez le dio 2 años para pagarlo en cuotas mensuales de 3,300 pesos. Hice los cálculos. Eso era casi todo el dinero que Michael podría ganar en un trabajo normal. Segundo, continuó el agente, debe realizar 500 horas de servicio comunitario en un hogar de ancianos. El juez consideró apropiado que aprendiera a valorar a los ancianos. No pude evitar una sonrisa amarga. Había una justicia poética en eso. En tercer lugar, ahora tiene un antecedente penal. No puede salir del país sin autorización judicial. Y si comete un delito similar en los próximos 5 años, se activará automáticamente una condena de 6 años de prisión. Entiendo. ¿Está de acuerdo con este resultado, señora? Pensé durante unos segundos. ¿Fue suficiente? No, no fue suficiente para reparar todo el daño, pero fue justo. Sí, dije finalmente. Estoy de acuerdo. Perfecto. Le enviaremos los documentos oficiales. Su hijo debe comenzar a pagar el próximo mes. Colgué y me senté en el banco del jardín durante mucho tiempo. Michael no iría a la cárcel, pero tampoco se saldría con la suya. Tendría que pagar. Tendría que trabajar. Tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones durante los próximos 2 años. Y eso es lo que había querido desde el principio. No destruirlo, sino enseñarle. Linda había regresado a Chicago 2 semanas después de la visita de Michael, pero hablamos por teléfono cada pocos días. Cuando le conté sobre el acuerdo, suspiró aliviada. Gracias a Dios no va a la cárcel, pero me alegra que tenga que pagar. A mí también. ¿Cómo te sientes? Extraña, aliviada, triste, todo al mismo tiempo. Eso es normal. ¿Has pasado por mucho? Sí. ¿Has tenido noticias de él? ¿Dónde está viviendo? No, no he tenido noticias de él desde ese día. ¿Y quieres? La pregunta me sorprendió. ¿Quería saber? Sí y no. Una parte de mí quería asegurarse de que estuviera bien, de que tuviera un lugar donde dormir, de que estuviera comiendo. Pero otra parte sabía que necesitaba espacio,
que él necesitaba espacio, que ambos necesitábamos tiempo para sanar. Creo que es mejor así, dije finalmente. Él sabe dónde encontrarme cuando esté listo. Pasaron 2 meses más. La vida comenzó a sentirse diferente, más ligera, más mía. Sin la presencia de Michael, la casa ya no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como un hogar de nuevo. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Volví a mi clase de pintura los martes por la tarde. Mi unia un club de lectura en la biblioteca local. Invitaba a amigos. Amigos que había descuidado durante años porque Michael siempre necesitaba algo. Una tarde, mientras tomaba café con Gloria, una amiga de la universidad, ella dijo algo que me impactó. Emily, TVS diferente. ¿Diferente cómo? No lo sé. Más viva. Como si te despertaras después de estar dormida durante mucho tiempo. Sonreí. Creo que sí me desperté. ¿Qué pasó? ¿Conociste a alguien? Me reí. No, todo lo contrario. Me encontré a mí misma. Gloria asintió como si entendiera perfectamente. A veces perdemos tanto de nosotros mismos cuidando de los demás que olvidamos quiénes éramos. Me alegra que te hayas reencontrado contigo misma. Esa noche, en la tranquilidad de mi hogar, pensé en sus palabras. Pasé 35 años siendo la mamá de Michael. Toda mi identidad estaba ligada a él, a su bienestar, sus necesidades, sus sueños. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de Emily? Por primera vez en décadas, pude hacerme esa pregunta sin sentirme culpable. Una mañana de sábado, 2 semanas después, estaba en la cocina haciendo pan de plátano cuando sonó el timbre. Abrí sin pensar. Era Michael, pero no el Michael que había visto hace 5 meses. Este Michael era diferente. Había perdido más peso, pero se veía saludable. Llevaba jeans simples y una camisa de algodón. Sin ropa de diseñador, sin reloj caro, solo ropa normal. Su cabello estaba más corto y peinado hacia atrás, y en sus ojos había algo que no había visto en años. Humildad. Hola, mamá. Michael, no sabía que venías. Lo siento, debería haber llamado. No estaba seguro de si contestarías. Tenía razón. Entra, dije, apartándome. Entró lentamente, mirando la casa como si fuera la primera vez, como si estuviera viendo recuerdos en cada rincón. Huele bien, dijo. Es pan de plátano. Sí, como el tipo que solías hacer cuando era niño. Lo mismo. Nos sentamos en la sala de estar. Había una distancia incómoda entre nosotros, como 2 extraños tratando de recordar cómo hablar entre ellos. Vine a traerte esto, dijo, sacando un sobre de su mochila. Es el primer pago. Lo tomé. Dentro había 300 pesos en efectivo. No tenías que traerlo en persona. Podrías haberlo depositado. Lo sé, pero quería verte. Quería decirte cómo he estado. Asentí. Conseguí un trabajo, dijo con algo que sonaba como orgullo en una ferretería. No es glamuroso. Ayudo a los clientes a reponer estantes, hago entregas, pero es honesto y paga lo suficiente para vivir. Estoy contento de vivir en una habitación alquilada en un barrio más barato. Es pequeña. Comparto un baño con otros 3 inquilinos, pero es mía. Lo pago con mi propio dinero. Bien. Y empecé mi servicio comunitario. Voy al hogar de ancianos de San José 3 veces a la semana. Al principio, odiaba la idea. Su voz se quebró un poco, pero me di cuenta de algo. Esos ancianos ahí, muchos de ellos están allí porque sus hijos los abandonaron, porque sus familias decidieron que eran una carga. Y casi te hice lo mismo, mamá. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Hay una señora, la señora Gabel. Tiene 82 años. Nunca recibe visitas. Sus 3 hijos viven en la ciudad, pero no vienen a verla, y ella se sienta junto a la ventana todos los días, solo esperando por ellos. Secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Cuando la veo, pienso en ti. Pienso en cómo te traté. Pienso en cómo podría haber hecho eso contigo, dejarte sola, olvidada, esperando. Michael, no me dejes terminar. Necesito decir esto. Era un monstruo, mamá. Un monstruo egoísta y cruel capaz de destruir a la persona que más me amaba en el mundo. Y no tengo excusa. No puedo culpar a nadie más. Fue mi decisión, mis acciones, mi responsabilidad. Tomó una respiración profunda. Pero quiero que sepas que estoy cambiando de verdad. No por el juez, no por el acuerdo, por mí. Porque me miré en el espejo y no me gustó lo que vi. Y decidí ser diferente. Hubo un largo silencio. Sé que no esperas que te crea, continuó. Sé que las palabras no significan nada después de todo lo que hice, pero voy a demostrarlo mes tras mes, año tras año,
hasta que algún día tal vez puedas perdonarme de verdad. Lo miré a los ojos y vi algo que no había visto en años. Sinceridad. Michael, dije finalmente. Te creo y te perdono. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿De verdad? Sí. Te perdoné hace meses, pero el perdón no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que estoy eligiendo dejar ir el resentimiento. Significa que estoy eligiendo no cargar con tu culpa. Significa que estoy eligiendo seguir adelante con mi vida. Lo entiendo. Y me alegra que estés cambiando. Me alegra que estés trabajando. Me alegra que estés aprendiendo. Pero lo estás haciendo por ti, no por mí, porque yo ya estoy bien. Lo dije firmemente. Y era verdad. Yo estaba bien. Por primera vez en años, estaba realmente bien. Lo sé, dijo Michael. Y me alegra que te veas diferente, más fuerte, más feliz. Me alegra. Se levantó del sofá. Bueno, no quiero ocupar más de tu tiempo. Solo quería traerte el pago y verte. Gracias por venir. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, se giró. Mamá. Sí. ¿Crees que algún día podríamos, no sé, tomar un café, hablar, ser una familia de nuevo? Pensé en ello durante unos segundos. Tal vez algún día cuando ambos estemos listos. Eso es justo, Michael. Sí. Estoy orgullosa de ti por trabajar, por pagar, por intentar cambiar. Algo en su rostro se iluminó. Gracias, mamá. Eso significa todo para mí. Y se fue. Me quedé en la puerta viéndolo caminar por la calle hasta que desapareció en la esquina. Ya no tenía coche. Estaba caminando hacia el metro. Y me di cuenta de algo. Eso era bueno. Caminar en lugar de conducir mi coche. Trabajar en una ferretería en lugar de pretender ser un empresario. Vivir en una habitación alquilada en lugar de vivir gratis en mi casa. Todo eso era bueno porque era real. Era humilde. Era honesto. Y tal vez, solo tal vez, esa humildad lo salvaría. Los meses seguían pasando. Michael cumplía con sus pagos. Llegaban el primero de cada mes sin falta. A veces los traía en persona. A veces los depositaba. Cuando venía, hablábamos un rato. Me contaba sobre su trabajo, sobre la gente en el hogar de ancianos, sobre las pequeñas victorias de su día. Ya no era el hijo arrogante que presumía de coches y viajes. Era un hombre trabajador que intentaba reconstruir su vida desde cero. Y yo lo apoyaba, pero a distancia, con límites claros, con amor, pero también con dignidad. Un día, 6 meses después de su primera visita, me llamó. Mamá, ¿puedo verte? Tengo algo que decirte. Claro. ¿Cuándo? Esta tarde. Está bien. Llegó a las 4. Tenía una pequeña caja en las manos. ¿Qué es eso? Le pregunté. Ábrelo. Lo abrí con curiosidad. Dentro estaba el reloj. El Lonines que le había dado por su cumpleaños. El que había tirado como basura. Lo recuperé, dijo suavemente. Le pedí a uno de mis viejos amigos que lo encontrara. Estaba en una casa de empeño. Tuve que pagar 3 veces su valor para recuperarlo, pero lo hice. Saqué el reloj de la caja. Estaba impecable. Lo habían limpiado, pulido. Parecía nuevo. Y quiero que sepas, continuó Michael, que lo voy a usar todos los días. No porque sea caro, no porque sea de marca, sino porque me lo diste con amor, y durante mucho tiempo no supe cómo valorarlo. Pero ahora sí. Se subió la manga y me mostró su muñeca. Llevaba un reloj digital barato. Cuando termine de pagar todo lo que te debo, cuando termine mis 500 horas, cuando sienta que merezco llevarlo, ese será el día en que me pondré tu reloj. Y será un recordatorio de lo que perdí y de lo que recuperé. No pude contener las lágrimas. Gracias, hijo. No, mamá. Gracias por no rendirte conmigo, por amarme lo suficiente como para dejarme caer, y por estar aquí esperándome cuando finalmente me levanté. Nos abrazamos. No fue un abrazo perfecto. No fue como antes. Aún había distancia. Aún había dolor. Pero era real, y eso valía más que cualquier otra cosa. Cuando se fue esa tarde, me senté en el jardín bajo el roble que David había plantado. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Las gardinas estaban en flor, brillantes y hermosas, y yo estaba en paz. Porque había aprendido algo importante en este doloroso viaje. La justicia no siempre es inmediata. A veces toma meses o años, pero llega. El karma no es venganza. Es equilibrio. Es aprendizaje. Es darle a cada uno lo que sus acciones merecen. Y el verdadero amor no es un sacrificio ciego. Es amor con límites. Es amor con dignidad. Es amor que dice, te amo, pero no te dejaré destruirme.
Michael había querido todo sin trabajar por nada de ello, y la vida le había quitado todo hasta que aprendió el valor de las cosas. Había despreciado mi regalo, y ahora trabajaba durante meses solo para recuperarlo. Me había llamado inútil, y ahora entendía que yo era su única red de seguridad real. Él había planeado dejarme sola, y ahora sabía lo que se sentía estar verdaderamente solo. La vida tiene una manera curiosa de enseñar, no con sermones, no con castigos crueles, sino con consecuencias naturales que nos obligan a mirarnos en el espejo y decidir quién queremos ser. Y esperaba con todo mi corazón que Michael eligiera ser alguien mejor. Pero si no lo hacía, yo ya estaba bien porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. No puedes salvar a nadie que no quiera ser salvado. Pero siempre puedes salvarte a ti mismo. Y eso es suficiente. Han pasado 2 años desde aquella noche del cumpleaños de Michael. 2 años desde que me llamó inútil frente a 80 personas. 2 años desde que descubrí que mi propio hijo planeaba robarme la casa. Han pasado 2 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida, defenderme. Hoy es mi cumpleaños número 62, y estoy sentado en mi jardín bajo el roble que David plantó hace tantos años, viendo cómo el sol de la tarde pinta el cielo con colores que no tienen nombre. Los jardinas están más hermosos que nunca. He cuidado de ellos con paciencia, con amor, sabiendo que las cosas hermosas llevan tiempo y dedicación, al igual que la sanación, al igual que el perdón, al igual que reconstruir una vida. Esta mañana, recibí el último pago de Michael, 3,300 pesos, el 24º pago. Con eso, completó los 80,000 pesos que me debía. Vino a entregarlo en persona como siempre. Pero esta vez fue diferente. Vino con alguien, una joven de unos 30 años con una sonrisa amable y ojos inteligentes. Su nombre era Andrea. Era maestra de escuela primaria. Mamá, dijo Michael con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Quiero que conozcas a alguien especial. Andrea extendió su mano con genuina calidez. Señora Thompson, Michael me ha hablado mucho de usted. Es un honor conocerte. El placer es todo mío. Entramos. Hice café y saqué el pastel de 3 leches que había hecho esa mañana, sin saber que tendría invitados. Nos sentamos en la sala, los 3, y por primera vez en años, la conversación fluyó naturalmente. Andrea era inteligente, educada y de clase trabajadora. No llevaba ropa de diseñador ni bolsos caros. Llevaba unos jeans sencillos, una blusa bonita pero simple, y zapatos cómodos. Se notaba que era auténtica, que no estaba con Michael por su dinero o su estatus, porque Michael ya no tenía ninguna de esas cosas. Ella estaba con él por quien era ahora, no por quien pretendía ser. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Pregunté. Andrea Moreau a Michael Continua. En el hogar de ancianos de San José. Llevaba a mis estudiantes de 3er grado a una actividad de lectura con los ancianos, y allí estaba Michael ayudando a la señora Gabel a caminar por el jardín. Casi me caigo con ella, dijo Michael, riendo. Andrea tuvo que venir a salvarnos a los dos. Y después de eso, simplemente seguíamos encontrándonos. Andrea continuó. Yo iba los martes y jueves. Iba los lunes, miércoles y viernes, pero empezamos a coordinarnos para estar allí los mismos días y ayudar mejor a los ancianos. Obviamente, añadió Michael con una pequeña sonrisa. Andrea se sonrojó. Claro. Solo por esa razón. Los vi sonreírse el uno al otro, y algo en mi pecho se sintió cálido. Mi hijo estaba enamorado, pero no de la manera superficial en que había estado con Sara. Esto era diferente, más maduro, más real. Mamá, dijo Michael después de un rato, terminé mi servicio comunitario la semana pasada, 500 horas completas. ¿De verdad, felicidades? Y hoy, te traigo el último pago. Con esto, toda la deuda está saldada. Puso el sobre de dinero sobre la mesa y también dejó algo más. Una pequeña caja, la misma caja del reloj de los jeans de mezclilla. ¿Recuerdas lo que te dije hace 2 años? Asentí. Que cuando terminara de pagar lo que debía, cuando terminara mis 500 horas, cuando sintiera que lo merecía, ese sería el día en que llevaría tu reloj. Abrió la caja. El reloj brillaba, hermoso, intacto. Hoy es ese día. Se quitó el reloj digital barato que había llevado durante 2 años. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un tesoro. Este reloj, dijo, tocándolo con respeto, estuvo conmigo en los peores y mejores momentos de mi vida. Me recordaba cada día que estaba pagando por mis errores, que estaba trabajando por algo más grande que yo mismo, que estaba reconstruyendo mi vida desde cero. Luego recogió los jeans largos. Y este reloj, continuó, con la voz quebrándose un poco, representa todo lo que perdí y todo lo que recuperé.
Representa tu amor, tu paciencia, tu fuerza. Representa al hombre que quiero ser, al hombre que debí haber sido desde el principio. Se puso el reloj en la muñeca. Le quedaba perfecto. Gracias, mamá, por este regalo, por esta lección, por todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. De nada, hijo. Estoy orgullosa de ti. Andrea nos observaba, con los ojos brillantes. Michael me contó todo, dijo suavemente. Lo que te hizo, lo que hiciste, y quiero que sepas que admiro mucho tu valentía. No todas las madres tienen la fuerza para dejar que sus hijos caigan para que puedan aprender a volar. Sus palabras tocaron mi corazón. Voler pregant. Sí, porque ahora Michael es libre. Libre de las mentiras. Libre de la deuda. Libre de la persona que estaba pretendiendo ser. Y está construyendo una vida real y honesta con sus propias manos. Ella tenía razón. Mi hijo estaba volando. Tomó 2 años. 2 años de trabajo duro, de noches difíciles enfrentándose a su propia oscuridad, pero lo había logrado. Después de que se fueron, me senté en la sala de estar durante mucho tiempo. Miré el sobre con el último pago, 80,000 pesos, recuperado. No porque lo necesitara desesperadamente, sino porque era importante que Michael asumiera la responsabilidad. Y lo hizo mes tras mes durante 24 meses sin fallar ni una vez. Tomé el sobre y lo guardé en mi caja fuerte. Iba a usar ese dinero para algo especial. No sabía qué aún, pero algo me decía que lo sabría en el momento adecuado. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, sonó el teléfono. Era Linda. Hermana, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste por tu cumpleaños? Recibí el mejor regalo. ¿Cuál? Michael vino. Trajo a su novia y me dio el último pago. Ya está todo pagado. Escuché un grito de alegría al otro lado de la línea. Gracias a Dios. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo está? Diferente. Completamente diferente. Se ve feliz, humilde, real. Me alegra tanto escuchar eso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Mejor que bien. Estoy en paz. Te lo mereces, Emily. Te mereces toda la paz del mundo. Después de colgar, salí al jardín con una taza de té. La noche estaba fresca, estrellada, perfecta. Me senté en mi banco favorito y miré al cielo. David, dije suavemente, como tantas veces en estos últimos 2 años. Tenías razón. Tuvimos que dejarlo caer. Dolió. Dios, cómo dolía. Pero funcionó. El viento soplaba suavemente, susurrando entre las hojas del roble, y sentí que David me respondía. No con palabras, solo con paz. Los meses siguientes fueron tranquilos. Michael venía a visitarme una vez al mes, siempre con Andrea. A veces me invitaban a salir a comer. Otras veces venían y cocinábamos juntos. Un domingo de agosto, Michael vino con noticias. Mamá, me ascendieron en la ferretería. Ahora soy el supervisor del departamento de suministros de construcción. Viene con un aumento. Eso es maravilloso, hijo. Y Andrea y yo estamos ahorrando. Queremos alquilar un apartamento juntos, algo pequeño, pero nuestro. Eso suena perfecto. Estuvo en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo. ¿Qué pasa? Pregunté. Mamá, ¿crees que algún día podrías venir al apartamento cuando lo tengamos? ¿Verlo? ¿Cenar con nosotros? Sonreí. Por supuesto que lo haré. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? Me encantaría eso. Y, hay una cosa más. ¿Cuál? Sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió. Dentro había un anillo sencillo. No era de oro ni de diamantes. Era de plata con una pequeña piedra modesta. Voy a proponerle matrimonio a Andrea, pero quería pedirte tu bendición primero. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás seguro? Completamente. Ella es diferente a todas las demás. Me hace querer ser mejor. Me acepta tal como soy y me ama no por lo que tengo, sino por quien soy. Entonces tienes mi bendición y mi completa felicidad. Nos abrazamos y sentí que finalmente habíamos cerrado un círculo. El círculo del dolor, el círculo de la traición, el círculo de la pérdida. Y habíamos abierto uno nuevo. El círculo de la sanación, el círculo del perdón, el círculo de la reconstrucción. En diciembre, Michael y Andrea se comprometieron. Ella dijo que sí entre lágrimas de felicidad, y me invitaron a una cena pequeña e íntima para celebrar. Solo estábamos ellos dos, yo, Linda, que voló desde Chicago, y los padres de Andrea. Fue una noche hermosa, llena de risas, historias y planes para el futuro. Y por primera vez en años, me sentí parte de una familia real,
No una familia perfecta, no una familia sin cicatrices, sino una familia honesta, una familia que había pasado por el fuego y salido más fuerte. Cuando la noche terminó y todos se fueron, me quedé en mi casa, sintiéndome completo. Me senté en mi cama y tomé la vieja fotografía de mi mesita de noche, la que siempre había guardado, la foto de Michael a los 5 años abrazándome en el jardín de mi madre, sonriendo, esa sonrisa limpia e inocente. La miré durante mucho tiempo y me di cuenta de que ya no dolía. Ya no me preguntaba qué había pasado con ese niño pequeño porque ahora entendía que ese niño había crecido. Había cometido terribles errores. Se había perdido por completo. Pero había encontrado el camino de regreso. Y el hombre en el que se había convertido era en muchos aspectos mejor que el niño que había sido porque había aprendido. Había caído. Había sufrido. Y había elegido levantarse. Volví a poner la foto y saqué algo más que había guardado durante 2 años. El reloj digital barato que Michael había llevado todo ese tiempo. Me lo había dado cuando se puso las líneas. Quiero que guardes esto, había dicho, como un recordatorio, para que cuando alguna vez dudes si hiciste lo correcto, puedas mirarlo y saber que lo hiciste, que valió la pena, que me salvaste. Lo sostuve en mis manos. Era un reloj digital de plástico negro con números verdes. Costaba tal vez 0, pero valía más que cualquier Rolex porque representaba humildad. Representaba trabajo. Representaba transformación. Lo volví a poner en mi mesita de noche junto a la fotografía. 2 símbolos, 2 etapas, el antes y el después, la caída y el vuelo. Esa noche dormí profundamente y soñé con David. Estábamos en el jardín bajo el roble. Él me estaba abrazando. Hiciste bien, mi amor, dijo. Cuidaste de nuestro hijo de la única manera que realmente importa. No lo protegiste de las consecuencias. Lo preparaste para enfrentarlas. Eso es amor verdadero. Me desperté con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa en el rostro porque finalmente entendí que el amor no es darlo todo sin límites. El amor no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor no es dejar que te destruyan solo porque eso es lo que hacen las madres. No, el verdadero amor es tener el valor de decir que no. El verdadero amor es establecer límites. El verdadero amor es dejar ir a la persona que amas para que pueda aprender a volar. Y a veces, el mayor amor que puedes dar es amarte a ti mismo primero. Porque solo cuando te amas a ti mismo, cuando te respetas a ti mismo, cuando defiendes tu propia dignidad, solo entonces puedes amar a los demás de una manera saludable. Solo entonces puedes dar sin perderte a ti mismo. Solo entonces puedes ser madre sin dejar de ser mujer. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, mientras el sol de la tarde baña mi jardín con luz dorada, estoy en paz. No porque todo sea perfecto, no porque todo esté resuelto, sino porque aprendí. Aprendí que puedo ser fuerte sin ser fría. Aprendí que puedo perdonar sin olvidar. Aprendí que puedo amar sin ser una víctima. Y aprendí la lección más importante de todas. Tengo 62 años y mi vida no ha terminado. De hecho, en muchos sentidos, está comenzando porque ahora soy libre. Libre de miedo, libre de culpa, libre de vivir para los demás. Y esa libertad, esa paz, esa dignidad recuperada vale más que cualquier casa. Vale más que cualquier dinero. Vale más que cualquier cosa material en este mundo. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola madre a entender que puede amar a sus hijos sin destruirse a sí misma, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola persona a entender que nunca es demasiado tarde para defenderse, para establecer límites, para decir esto no está bien, entonces todo el dolor habrá tenido sentido. Porque a veces las heridas más profundas nos enseñan las lecciones más importantes. Y a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Mi nombre es Emily Thompson. Tengo 62 años y esta es mi historia. La historia de una mujer que fue traicionada por su propio hijo, que enfrentó el mayor dolor que una madre puede sentir, que tomó la decisión más difícil de su vida y que salió del otro lado más fuerte, más sabia y más completa. Si estás pasando por algo similar, si alguien a quien amas te está lastimando, si estás en una situación en la que no sabes si ser fuerte o ser una buena madre, déjame decirte algo. Ser fuerte es ser una buena madre. Defenderte es ser una buena madre. Establecer límites es ser una buena madre. Porque no puedes amar bien a los demás si no te amas a ti misma primero. Y nunca es demasiado tarde para empezar. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por caminar conmigo en este viaje de dolor y sanación. Y recuerda, cada día es una oportunidad para elegir. Elegir dignidad sobre sumisión. Elegir el amor propio sobre el sacrificio. Elegir la verdad sobre la comodidad. Elige bien porque tu vida vale la pena. Tu paz vale la pena.
Tu valas la pena. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una nueva mujer, una nueva lección de vida. Comparte esta historia con alguien a quien amas. A veces, una historia como esta puede cambiar el día de alguien por completo. Dios te bendiga y hasta la próxima.